El aire está completamente seco y el viento fuera de control. Te sientes como si estuvieras parado frente a una chimenea, pero no es así. Estás parado en tu patio trasero a punto de preparar un banquete, cuando de repente ves los árboles moviéndose incontrolablemente. Las hojas caen como confeti. El viento acaba de arrojar tu última prenda de ropa hacia lo desconocido. Miras a tu alrededor y todos los demás están tan confundidos y asustados como tú. A lo lejos ves un horizonte rojo de fuego en el bosque y un gran vórtice tocando el cielo. Dejas todo y te vas. Tendrás la suerte de escapar de un tornado que por lo general se mueven a unos 50 kilómetros por hora, pero pueden alcanzar hasta 110 kilómetros por hora. Imagínate huyendo de un tornado gigante, lanzándose hacia ti a la velocidad de Usain Bolt. Las carreteras están llenas de gente que intenta encontrar refugio o simplemente salir de la ciudad. Te subes a tu auto e intentas arrancar, pero el viento derriba un letrero, rompe tu parabrisas. De todos modos, un gran tornado es lo suficientemente poderoso como para hacer volar todo tu auto. Tienes que ir a pie. Lo mejor es ir a la casa de tu amigo. Tiene un sótano profundo provisto de suministros. Siempre que pase un tornado, trata de refugiarte en algún lugar subterráneo. Si no tienes un sótano, evita las ventanas y trata de permanecer debajo de algo resistente para protegerte. Estás corriendo hacia la casa de tu amigo. Todo lo que te rodea está siendo arrastrado por vientos locos. Pero cuando te das la vuelta, ves que el tornado se vuelve rojizo. Apenas puedes verlo debido a los escombros, pero el vórtice girando está en llamas. Es un tornado de fuego. Estos vientos de llamas giratorias pueden alcanzar 225 kilómetros por hora y pueden tener entre 4,5 metros y 45 metros de altura y hasta 150 metros de ancho. Estos monstruos aparecen cuando montones de humo se arremolinan, por lo que la tormenta comienza a actuar como un tornado. Por cierto, los mini tornados de fuego pueden incluso ocurrir en una hoguera y se llaman remolinos de fuego. La próxima vez que estés acampando o instalando la chimenea de tu sala de estar, compruébalo. ¿Podrías ver uno dando vueltas ahí? De todos modos se está acercando cada vez más, arrojando cenizas por todas partes. Ya es bastante difícil para ti ver hacia dónde te diriges. Usas tus manos para alejar parte del humo y las cenizas que vuelan alrededor de tu cara, pero es inútil. Sigues corriendo lo más rápido que puedes hasta que ves un camión enorme, estacionado justo ahí en el medio de la carretera. Te arrastras por debajo. Es uno de esos camiones que tiene como 20 ruedas. Se ven tan grandes y pesados de cerca. Entonces escuchas un crujido y un zumbido. Las ruedas se elevan como por arte de magia. Con gracia comienzan a despegarse del suelo, como si el camión fuera parte de algún acto de magia de Las Vegas. A medida que el tornado se acerca, las ruedas suben más. Es mejor estar lejos de aquí cuando el camión se estrelle contra el suelo. Te arrastras y sigues corriendo. Encuentra una tienda para cubrirte. Asegúrate de no pararte demasiado cerca de las ventanas. Te diriges a la tienda lo más adentro que puedas, listo para esperar a que esto pase. Pero a tu alrededor, la tienda está ardiendo. Este tornado ardiente es un monstruo y se abalanza sobre ti. Miras a lo lejos y ves otro tornado de fuego que destruye otra parte de la ciudad. Para que se forme un tornado necesita un espacio abierto. Es por eso que muchos de los tornados que ves en las noticias ocurren en la misma parte de los Estados Unidos, donde no hay muchas montañas y es agradable y llano. Pero por supuesto pueden suceder en cualquier lugar. No es normal ver tornados en los bulliciosos centros de las ciudades más grandes de Estados Unidos. Necesitan mucho espacio abierto para que se produzca el vórtice giratorio. Pero hoy no es un día normal. Un tornado se forma en una tormenta de supercélula. Eso es cuando hay dos temperaturas diferentes en el aire. El vórtice que ves en los tornados se forma cuando el aire caliente y la humedad entran desde arriba y abajo. Es un desastre. El resultado final, la enorme nube en forma de embudo en espiral que vemos en las películas de tornados. Los meteorólogos pueden predecir tornados de alguna manera. Al monitorear la cantidad de humedad en el aire, cada segundo cuenta. Así que mantén la televisión encendida la próxima vez que sepas de una tormenta cerca de ti. Pero esto realmente no se aplica a un tornado de fuego. Los vientos son cada vez más fuertes y sientes el calor, incluso dentro de la tienda. Afuera, los lanzallamas en espiral incendian todo a su paso. Puede que sea demasiado tarde para encontrar un refugio subterráneo. Improvisas una forma de protegerte escondiéndote debajo de la caja registradora. Y ahora no puedes ver nada. Hay ceniza por todas partes y las ventanas están rotas gracias al tornado. La ceniza es una de las partes más peligrosas de un tornado de fuego.
A menos que realmente no te guste respirar o ver, tu mejor apuesta sería permanecer lo más bajo posible en el suelo. Dado que el humo sube, es posible que todavía haya suficiente oxígeno ahí. Arrastrarse a lo largo de tu camino evitará que te golpeen objetos voladores o escombros. Los incendios se están extendiendo ahora y hay mucho más humo. Los árboles de afuera se han quemado y hay brasas encendidas hasta donde alcanza la vista. Estas brasas pueden viajar más de 1.6 kilómetros y pueden iniciar incendios por sí mismas. Ahora que realmente se está volviendo loco, las cosas en la tienda comienzan a volar, como si el humo no fuera lo suficientemente malo. Te sientes como si estuvieras dentro de un volcán en erupción lleno de bocadillos. Es solo cuestión de tiempo antes de que la mesa bajo la que te escondes se levante en el aire. El sonido dentro de la tienda es intenso, como estar sentado al lado de un motor a reacción. No puedes saber si estás sudando por el calor o por la adrenalina. Pero de repente ves a alguien en el otro extremo de la tienda saludándote, tratando de decirte algo. Tienen un cuarto de almacenamiento subterráneo. Estás a salvo, pero llegar ahí será un verdadero problema. Ves que los tornillos de la mesa se aflojan, preparándose para volar por los aires. Encuentras una botella de agua a tu lado y arrancas un trozo de tela de tu camisa. Al usar un paño húmedo podrás filtrar algunas de las cosas desagradables en el aire para ayudarte a seguir respirando. Entonces te arrastras desde debajo de la mesa y te diriges al cuarto de almacenamiento subterráneo. Pero el suelo está cubierto de vidrios rotos y hay latas y cosas por todas partes. Incluso las latas están comenzando a calentarse. Te arrastras como un oso perezoso, tratando de evitar cualquier cosa puntiaguda. El tornado de fuego todavía está allá afuera y se está acercando aún más. Finalmente lo logras y el empleado te lleva por las escaleras. Está oscuro, pero hay una lámpara que funciona con pilas para ayudarte a ver. Cuando se trata de tornados de fuego, lo mejor es esperar. La mayoría de estas tormentas de fuego no duran tanto. Entonces te relajas o lo intentas y te lavas la cara en un fregadero cercano. Te limpias toda la ceniza negra de tu cara y vuelves a respirar normalmente. Pero a medida que te relajas un poco, sientes que el suelo tiembla. Todo lo que te rodea comienza a caer. El empleado y tú se esconden detrás de una pila de productos enlatados. Entonces el tornado lo lleva todo. La tienda se levanta del suelo. Lo único que queda son los cimientos de acero y hormigón. Y un par de columnas más. La puerta de acero que te separa del exterior apenas la mantiene unida. Puedes ver que los tornillos se aflojan. Puedes ver fuego entrar en la sala de almacenamiento. Todo en la habitación se derrumba en un instante. El viento es aún más fuerte que antes. Pero luego se acaba. Esos pocos minutos se sintieron como horas. El empleado y tú salen y ven. Bueno, no hay mucho para ser honesto. Parece que la tienda fue arrancada como una curita. Y a tu alrededor, una ciudad que ya ni siquiera puedes reconocer. El gran problema con estos tornados de fuego son los incendios que dejan atrás. Pueden arruinar pueblos, bosques, granjas y vidas. A diferencia de nuestros compañeros primates, muchas personas siguen teniendo estos arcos en los pies. Nos ayudan a movernos, ya que son como un amortiguador incorporado para los pies. Es lo que nos permite rebotar. Y hay otro. Se llama arco transversal y va de lado a lado en la parte superior del pie. Es como un puente que ayuda a mantener el pie en forma. Según estudios, también es muy importante, ya que es responsable del 40% de la rigidez del pie. En pocas palabras, es como un andamiaje que mantiene todo unido. Cuando los científicos que estudiaron el asunto cortaron un arco transversal, el pie perdió gran parte de su firmeza. Pero cuando cortaron el inferior, la situación no fue tan dramática. Entonces, ¿es cosa de humanos modernos? No, estos arcos no aparecieron ayer. El arco transversal existe desde hace 3 millones de años y el inferior apareció hace aproximadamente 1,8 millones de años. Podríamos continuar con otro elemento de nuestros pies antes de pasar a otras partes. Nuestros dedos meñiques también son más importantes de lo que parece. Tanto si naciste sin uno como si lo pierdes, podrás seguir andando, pero los meñiques son importantes para mantenernos en pie ya que proporcionan equilibrio. En el interior del pie hay 26 huesos que se unen para evitar que te caigas. El dedo meñique forma parte de ese trabajo de equilibrio. Nuestros antepasados simios necesitaban los dedos para agarrarse, arañar y colgarse de los árboles. Hoy, hemos cambiado nuestras habilidades para trepar a los árboles por cómodos sofás y series de televisión.
Bien, avancemos un poco y hablemos del apéndice. Puedes pensar que no sirve para nada, pero eso no es cierto. Cuando un humano está en la barriga de su mamá, este órgano empieza a hacer su trabajo. Alrededor de la 11ª semana de desarrollo, comienza a generar células especiales que producen hormonas y compuestos útiles. El apéndice ayuda a entrenar a las tropas de nuestro sistema inmunitario, garantizando que sean defensores de primera categoría. También recoge todo tipo de sustancias extrañas, antígenos, del tubo digestivo. Sin embargo, con la evolución de la dieta, esta pieza se encogió como un globo desinflado. A diferencia de la mayoría de las demás estructuras vestigiales, el apéndice no siempre es inofensivo. Puede convertirse en una pequeña bola de fuego furiosa. Por cierto, los órganos vestigiales son los que han perdido su función ancestral primaria. La mayoría de estas estructuras carecen de un propósito aparente. Otro ejemplo vestigial famoso son las muelas del juicio. No tienen sentido y llevan años causándonos problemas. Sin embargo, casi el 95% de nosotros las tenemos, y el 90% puede incluso tener que lidiar con el drama de una muela del juicio en algún momento. Si no las tienes, puedes considerarte afortunado. He aquí otro dato interesante sobre ellas. Aunque tus dientes tienen un mineral más blando que el de las muelas de tiburón, pruebas nuevas demostraron que son igual de resistentes. El recubrimiento de los dientes de tiburón tiene una dureza similar a la del esmalte de una muela del juicio humana. Esto se debe a que sus superficies están formadas por cristales minerales unidos por proteínas. Esto evita que se rompan con facilidad en caso de impacto. Por lo tanto, la diferencia entre cómo utilizamos los dientes nosotros y los tiburones radica en su diseño, no en su dureza. Antropólogos han examinado esqueletos antiguos. Creen que nuestros antepasados necesitaban esas piezas dentales de más para masticar cosas duras, como raíces y carne cruda. En aquel entonces eran muy útiles. Pero luego descubrimos la cocina, y de repente, nuestra comida se hizo más blanda y nuestras mandíbulas más pequeñas. Los genetistas tienen su propia opinión sobre este tema. Se trata de un gen llamado MYH16, que parece desempeñar un papel tanto en el tamaño del cerebro como en las características de la mandíbula. Sin embargo, el rol exacto que desempeñó en nuestra historia evolutiva sigue siendo un misterio. Ahora, otra cosa sin sentido es el párpado. Bueno, no el normal. Ya sabes, esa cosita rosa que se esconde en el rabillo del ojo. Los pájaros y otros amigos peludos lo usan para defenderse del polvo y los residuos que intentan meterse en sus ojos. Pero, ¿en los humanos? ¿Es casi vestigial? Te presento al Palmaris longus. Cerca del 85% de nosotros todavía lo tenemos. Quizá tú también lo tengas. Para verificar si formas parte del club, pon la mano sobre una superficie plana y haz que el meñique y el pulgar se junten. Si ves una pequeña banda de tendones haciendo el limbo en medio de la muñeca, es que lo has encontrado. Estaba ahí para agarrar cosas y balancearse como Tarzán. Podemos seguir con el truco del agarre. Incluso antes de nacer, a las 16 semanas de estar dentro de la barriga de tu mamá, ya estás practicando cómo agarrarte. Comienzas tomando el cordón umbilical. Cuando por fin llegas al mundo, este reflejo te ayuda a agarrarte a las cosas. Dato curioso. Los monos pequeños pueden colgarse de una mano durante años, gracias a un truco similar. Sin embargo, los humanos perdemos este superagarre cuando cumplimos unos 3 meses. Cuando aún estás en el vientre de tu madre, también tienes una mini cola. Pero a medida que creces, desaparece, y esas pequeñas vértebras se convierten en el cóccix. Los humanos y nuestros primos, los simios, no tenemos cola, a diferencia de otros animales. Nuestras orejas también tienen músculos vestigiales. Ayudan a los animales a oír mejor y a expresar sus sentimientos. Pero en los humanos no hacen gran cosa. Hemos descubierto otras formas de escuchar y mostrar nuestras emociones. Aún así, algunos podemos mover las orejas si lo practicamos lo suficiente. Sorprendentemente, las uñas de los pies también cuentan como algo vestigial. Funcionan como primera línea de defensa y protegen el cuerpo contra microorganismos nocivos. En nuestro viaje evolutivo, utilizamos las uñas de las manos y de los pies para defendernos, cavar y trepar. En el mundo moderno, las uñas siguen acudiendo a nuestro rescate, ya sea para pelar fruta o para esa dulce sensación de rascarse un picor. Sin embargo, las de los pies se han jubilado. Pero oye,
Podemos aplicarles barniz igual. Por pura moda, a mucha gente le funciona. No solo los humanos tienen miembros u órganos inútiles. En 1798, un anatomista examinó un ave peculiar incapaz de volar. Documentó sus observaciones. Este especie aviar no era otra que un avestruz. Los avestruces y los casuarios son solo algunos ejemplos de aves con alas vestigiales. Desde el punto de vista anatómico, se trata de alas rudimentarias, incapaces de garantizar el vuelo a estas corpulentas criaturas. Sin embargo, no carecen por completo de función. Sirven para mantener el equilibrio durante las carreras rápidas. Además, elaboran exhibiciones de cortejo, lo que ayuda a las aves a atraer a posibles parejas. Cuando se trata de animales, muchos de ellos también brillan. Alrededor del 76% de los animales oceánicos, incluidas medusas, gusanos, tiburones y estrellas de mar, son bioluminiscentes. Tienen un compuesto llamado luciferina que reacciona con el oxígeno para crear luz, y les sirve para aturdir a sus depredadores, atraer a sus presas o advertir a otros del peligro. Los humanos también podemos brillar. Por desgracia, este brillo es muy débil. Nuestros ojos no pueden verlo. Nuestro cuerpo emite luz, pero es 1000 veces más tenue de lo que pueden detectar nuestros ojos. Los científicos han descubierto que nuestro brillo cambia a lo largo del día. Es más tenue por la mañana y más brillante por la tarde. Dato curioso, la cara brilla más que el resto del cuerpo. Creen que se debe a que nuestros rostros están más expuestos al sol y tienen melanina, unos componentes que pueden potenciar la producción de luz. Algunos trucos corporales nos distinguen del resto del reino animal. Por ejemplo, ¿sabías que los humanos somos los únicos animales capaces de sonrojarnos? Parece que tenemos la exclusiva de este fenómeno de mejillas sonrosadas. Cuando nos encontramos en una situación embarazosa, nuestros vasos sanguíneos se dilatan. Eso es lo que nos hace sonrojarnos. La vergüenza es una emoción bastante compleja. Se trata de entender lo que los otros piensan de nosotros. Esto podría ser demasiado avanzado para otros animales. Curiosamente, los monos guacaricalvos también pueden sonrojarse, pero no en el mismo sentido. Para ellos es una muestra de su buena salud. Hablando de buena salud, debemos honrar nuestro intestino. Este incluye el estómago, el hígado y otros órganos. A menudo se lo llama el segundo cerebro. Este segundo cerebro tiene su propio sistema nervioso. Tiene 100 millones de mensajeros que envían información al resto del cuerpo. Aunque se corte la conexión intestino-cerebro, seguirá funcionando. De esta forma, garantizará que tu sistema digestivo funcione por sí solo. Decides probar una marca nueva de café que tiene un bonito envoltorio dorado en el que dice con orgullo 100% café, pero no sabe en absoluto a tu bebida favorita. Catastrófico, ¿no? Pero no te culpes por ser el peor barista del planeta. Es posible que la sustancia que acabas de comprar no sea en absoluto verdadera. El café real es tan caro por cómo se hace. Las plantas no pueden crecer a toda prisa. Según el tipo, un cafeto tarda entre 3 y 5 años en empezar a dar frutos. Su cultivo es una industria impulsada por el hombre, desde la plantación hasta el procesamiento. Los cafetales suelen ser enormes, por lo que se necesitan muchos trabajadores para plantar todos esos árboles nuevos, y se precisan unas 2000 cerezas de café arábica recogidas a mano para obtener una libra de café tostado. Si quieres obtener lo mejor de la variedad de opciones, no te fíes de las etiquetas que dicen café 100% puro. Si no dice 100% arábica, entonces en él se han mezclado granos de robusta más baratos que pueden amargar el sabor de la bebida. Comprueba la fecha del tostado para ver si es fresco, no la de caducidad. Cuando una marca ofrece un sinfín de sabores artificiales, es señal de que no confía en la calidad de sus granos. Un buen tostador puede ofrecer algunos sabores únicos, pero no un buffet completo. En Japón encontrarás wasabi por todas partes, pero lo más probable es que, si lo has probado fuera de ese país, hayas probado uno falso. El verdadero wasabi no proviene de una planta de rábano picante normal, es más bien una hortaliza de raíz hecha del tallo subterráneo de la planta de wasabi. Este tallo se raya para hacer la pasta real. Cultivar plantas de wasabi no es fácil.
ya que solo les gustan los lechos de arroyos claros y corrientes de los valles de los ríos de montaña de Japón. Por eso el auténtico es tan caro. El wasabi falso suele ser una mezcla de rábano picante europeo normal disfrazado del auténtico. Se puede encontrar en tubos flexibles, en sobrecitos o en polvo que se mezcla con agua. A menudo estos productos solo contienen una pizca del auténtico, entre el 1 y el 3%. Esto reduce mucho los costes. Si quieres comprobar si tienes wasabi real, fíjate en la textura. Si es muy suave y pastosa, es probable que se trate de puré de rábano picante, pero si tiene un tacto arenoso, como si fuera recién tallado, es más probable que sea el auténtico. El wasabi verdadero siempre se sirve fresco, porque su sabor y picor desaparecen rápidamente una vez rallado. El único parmesano que realmente se puede llamar así tiene que proceder de la región italiana de Emilia-Romagna, sobre todo de Parma o de cierta parte de Lombardía. Solo hay unas 300 lecherías certificadas en esa zona que pueden elaborar auténtico parmigiano reggiano y tienen que madurarlo durante al menos un año para que se formen esos importantísimos cristales de sabor umami. Algunas piezas son conservadas hasta 100 meses o más. Las auténticas ruedas de parmesano llevan el sello DOP o Denominazione di Origine Protetta, que significa que son auténticas y proceden del lugar adecuado. El parmesano italiano es fácil de encontrar en la mayoría de las tiendas, pero hay otras opciones que pueden ser más baratas. Esto se debe a que el parmesano fabricado en Estados Unidos solo necesita 10 meses de maduración y algunas mezclas ralladas pueden tener hasta un 4% de rellenos, como harina de arroz o celulosa de pulpa de madera. El auténtico queso parmigiano reggiano solo tiene 3 ingredientes y uno de ellos es leche de vacas criadas en la misma región. Además, hay normas estrictas sobre lo que no pueden comer esos animales, como cereales fermentados. Aficionados al sirope de arce, esto es para ustedes. ¿Sabían que para producir su cobertura favorita para tortitas, los artesanos tienen que talar árboles de arce de más de 5 pisos de altura, extraer la savia y hervirla? Es una artesanía vieja, transmitida de generación en generación desde los pueblos indígenas hasta los fabricantes de sirope actuales. Pero muchas de las botellas con sirope dulce y pegajoso en su interior no tienen nada que ver con ese proceso. El sirope para tortitas o sirope de mesa es una mezcla de sirope de maíz, colorante caramelo y aromatizante. Si ve estos ingredientes en la etiqueta, es un signo revelador de que no se trata del producto auténtico. La consistencia es otro indicio. El sirope de arce verdadero es líquido, por eso se puede verter fácilmente. El sirope para tortitas es más espeso y pegajoso. En este caso, el precio no siempre puede delatar una falsificación. Puede ser asequible incluso para el producto real. Otro elemento que a menudo es falsificado son los bolsos de diseñador. Para asegurarte de que lo que compres sea real, tócalo bien. Si se supone que es de piel, más vale que huela y se sienta como tal. Los falsificadores suelen escatimar en la calidad de los materiales. Fíjate en las cremalleras, los botones o cualquier pieza metálica. Deben ser sólidas, no ligeras ni baratas. Y por supuesto, nada de desconchones. Fíjate bien en las costuras. Unas costuras descuidadas o irregulares son una señal de alarma. El forro interior es otra señal. Tócalo y asegúrate de que se corresponda con la calidad de la marca. Presta atención al logotipo. Los auténticos se fijan en los detalles. Lo mismo ocurre con la etiqueta del interior del bolso. Familiarízate con su aspecto para detectar posibles despistes. Comprueba el número y la ubicación de los bolsillos. Cada modelo tiene su propio diseño. Si no coincide, entonces algo huele mal. Los turbios negocios con el aceite de oliva virgen extra se remontan a la antigua Roma. Por aquel entonces, los embaucadores vendían aceite o mezclas de baja calidad bajo la elegante etiqueta de AOVE
Hoy en día, la mayoría de los aceites de oliva virgen extra legítimos proceden de España, Italia o Grecia. Se obtienen aplastando aceitunas maduras sin calentarlas ni utilizar productos químicos. Un buen AOV puede costar unos $10 por botella de 500 mililitros. Los defraudadores se han infiltrado entre los productos reales, lo que dificulta la detección de las falsificaciones. Pero tienes más oportunidades de encontrar el producto auténtico si evitas las variedades blend o light en la etiqueta. Comprueba la fecha de prensado, debe tener menos de un año, ya que el aceite pierde su sabor afrutado al cabo de un par de años. Si hay una fecha de cosecha y detalles como el nombre del productor o el tipo de aceituna, es probable que sea legítimo. Algunos aceites de alta calidad indican el nivel de acidez grasa libre, AGL, lo cual es una buena señal. No te fíes automáticamente de los envases extravagantes ni de los precios elevados. Incluso una botella cara puede estar caducada. Si te gusta cocinar, la canela, la menta, la nuez moscada, la salvia y otras especias no pueden faltar en tu armario de cocina. Pero no puedes estar seguro de que se trata de las auténticas, a menos que estés dispuesto a pagar un alto precio por ellas. ¿Sabes que algunas, como la vainilla y el azafrán, son tan caras como la plata y el oro? Y donde hay valor, hay un oscuro trasfondo de fraude. Esta industria multimillonaria es un terreno de juego para embaucadores que buscan hacer dinero rápido. Si no quieres añadir algo falso a tus comidas, lo mejor que puedes hacer es comprar las especias enteras y molerlas tú mismo. Si es posible, intenta encontrar un minorista que venda especias a granel. Podrás verlas tú mismo y no echarás de menos el aroma de la canela o el orégano reales. Si tienes pensado comprar un reloj de diseño, fíjate bien si el artículo tiene algún fallo o defecto. Los relojes de diseño suelen ser fabricados con estándares de alta calidad, por lo que es raro que tengan desperfectos como pintura desconchada, arañazos o errores ortográficos. Comprueba también si el cierre funciona y si el reloj marca la hora con precisión. Los relojes de diseño auténticos tienen grabados precisos y claros creados por relojeros expertos. Si las letras parecen desordenadas o difíciles de leer, lo más probable es que se trate de una falsificación. Estos artículos son fabricados con metales valiosos y piezas complejas, por lo que deben sentirse más pesados de lo que parecen. Si un reloj parece sorprendentemente ligero, es posible que sea falso. Los relojes de lujo reales tienen números de serie únicos que deben estar grabados con láser con precisión, no impresos de forma descuidada. Asegúrate de que estos coincidan con los de la caja y la garantía. Busca en internet o ponte en contacto con el servicio de atención al cliente del fabricante para confirmar que se trata de un reloj real. La profesión de astronauta es probablemente una de las más intrigantes y misteriosas que existen. Pero, ¿te has preguntado alguna vez por los detalles de su vida cotidiana? Por ejemplo, ¿qué pasa bajo esos voluminosos trajes espaciales? Algunos creen seriamente que los astronautas llevan ropa interior de papel. Otros están seguros de que la falta de gravedad hace que la suciedad se vaya flotando. ¡Buah! Ojalá. La cosa es que los astronautas no lavan su ropa. En absoluto. En 2011, la NASA encargó una lavadora para la Estación Espacial Internacional. ¿A modo de broma? No lo sabemos. De cualquier manera, los astronautas no pudieron usarla por razones obvias. Llevar agua a la EEI solo para lavar la ropa suena escandaloso y súper costoso. Así que ellos solo pudieron soñar con sábanas y otras cosas recién lavadas. En su lugar, se envía ropa limpia a la estación desde la Tierra, como cualquier otro suministro. Aunque desgraciadamente no ocurre muy a menudo, ya que el precio de lanzar literalmente cualquier cosa al espacio es exorbitante. Así pues, los astronautas tienen que llevar la ropa puesta durante mucho más tiempo del que lo harían en la Tierra. Lo único que mejora un poco esta situación es que estos tienden a perder parte de su sentido del olfato en el espacio. Al ser entrevistados, algunos admitieron haber llevado, por ejemplo, el mismo pantalón corto durante meses y haberse cambiado de ropa interior solo una vez cada 3 o 4 días.
No es de extrañar que los astronautas no vistan para impresionar, sino por comodidad y conveniencia. Su atuendo típico suele consistir en camisas de manga corta y pantalones largos tipo cargo. Es la ropa que llevamos en la Tierra, nada especial. Pero cuando salen del interior climatizado de la EEI, por supuesto necesitan prendas especiales. Y me refiero a los gruesos trajes espaciales. Protegen a los astronautas de oscilaciones de temperaturas que van desde los 121 grados Celsius bajo el sol hasta los 156 grados Celsius bajo cero a la sombra. Pero incluso con toda esta protección y los tubos de refrigeración que evacúan el calor corporal, las caminatas espaciales suelen hacer sudar a los astronautas. Llevar un EVA que se utiliza para las actividades extravehiculares puede significar horas de duro trabajo. Y no hay que olvidar que los astronautas suelen llevar capas para mantenerse calientes y presurizados. Y estas incluyen una prenda interior ajustada que se asemeja a la ropa interior larga. Esta prenda a menudo se reutiliza e incluso se comparte. Y como en la EEI no hay lavadoras, ya me entiendes, ¿verdad? Un hecho interesante. Hay una persona especialmente entrenada que huele cada cosa que los astronautas se llevan al espacio. Se hace para protegerlos de olores desagradables o tóxicos. Y es que no se puede ventilar una habitación en el espacio si no te gusta cómo huele dentro. Por eso la NASA tiene mucho cuidado con el tipo de olores que permiten pasar. Al mismo tiempo, nada puede evitar los que aparecen ya en la EEI. De todos modos, los trajes espaciales y los que hay debajo de ellos se usan una y otra vez. Y pronto, uno empieza a preocuparse no solo por los malos olores, sino también por los problemas de higiene y salud. Surge una alarmante posibilidad de biocontaminación. Esto incluye bacterias, fluidos corporales y otras sustancias extrañas. La situación empeora si pensamos en misiones más largas, por ejemplo, a la Luna. Al mismo tiempo, resulta totalmente inviable lavar el interior de los trajes espaciales de forma sistemática. El agua es demasiado valiosa en la EEI como para desperdiciarla en algo tan mundano. Por eso la NASA, junto con la Agencia Espacial Europea y otras organizaciones, pidió a especialistas que desarrollaran tejidos que pudieran resolver el problema de la biocontaminación en los trajes. Verás, durante el programa de transbordadores de la NASA, los trajes espaciales debían utilizarse en viajes bastante cortos de 2 semanas. Pero luego, los astronautas empezaron a vivir en la EEI durante periodos mucho más largos. Por eso hubo que prolongar la vida útil de sus trajes, hasta 6 años. No es de extrañar que los microbios se convirtieran en un problema mucho más preocupante que antes. Así que, hace más de una década, un equipo de expertos empezó a investigar distintos métodos para deshacerse de los microbios y bacterias que habitan en los trajes espaciales. Cortaron textiles en cuadrados de 5 centímetros, los colocaron en placas de Petri y cultivaron algunas especies de hongos y bacterias en estas muestras. Algunos de los tejidos que utilizaron estaban impregnados de cobre. Esta sustancia tiene unas propiedades antimicrobianas impresionantes. Cuando las bacterias entran en contacto con este elemento, sus paredes celulares y membranas se desestabilizan. Los iones del metal dañan a los microbios haciéndolos más vulnerables. Los científicos de la NASA también probaron utilizar tejidos tratados con silicona y plata. Esta última resultó ser tan tóxica para los gérmenes al contacto como el cobre. Tras observar lo que había crecido en los tejidos durante los últimos 14 días, los investigadores descubrieron que solo un compuesto había conseguido mantener a raya a las bacterias y los hongos. Se trataba de una solución de moléculas de plata que normalmente se utiliza para desinfectar los vendajes de los hospitales y otras cosas. Pero los iones de este metal resultaron ser demasiado buenos en su trabajo porque se deshicieron de todo, literalmente. Y la esterilización total podría ser más mal que bien. Necesitamos un ecosistema equilibrado formado por millones de microorganismos para mantener sanos nuestros órganos y nuestra piel. En el 2022, la NASA contrató a las empresas estadounidenses Axiom Space y Collins Aerospace para desarrollar la próxima generación de trajes espaciales. Y pronto apareció un prototipo. Este fue diseñado para ser utilizado durante la misión Artemis 3. El objetivo principal de este viaje es el aterrizaje de una tripulación en el polo sur de nuestro satélite natural. Se supone que estos trajes espaciales utilizan tejidos con propiedades antimicrobianas que pueden reducir potencialmente la biocontaminación. El sistema de refrigeración de estos también añadirá biocidas en sus circuitos de agua, lo que ayudará a evitar la acumulación de microbios. Hablemos ahora con más detalle de los trajes espaciales. Para empezar, hay 2 tipos principales. Probablemente hayas visto el traje de escape de tripulación avanzada, también conocido como traje naranja o traje de calabaza.
Los astronautas llevan este traje de presión total durante el despegue y son insustituibles para quienes se dirigen a altitudes muy elevadas. Allí, la presión es tan baja que las personas no pueden sobrevivir sin un traje protector especial. Y mientras que las tripulaciones aéreas llevan trajes de presión parcial, las tripulaciones espaciales tienen que ir protegidas con trajes de presión total. Después de todo, viajan mucho, mucho más alto. El traje también está equipado con muchas cosas que pueden ayudar a un astronauta a sobrevivir en caso de emergencias durante el lanzamiento o aterrizaje de una nave espacial. Un traje de calabaza normal lleva bengalas, medicamentos, equipo de supervivencia, una radio y un paracaídas. En resumen, los astronautas no saldrían vivos del proceso de abandonar la Tierra sin el traje naranja. Pero, ¿por qué sus diseñadores eligieron esta tonalidad? La razón principal es que este tono es uno de los más visibles para la búsqueda y el salvamento, incluido el muy probable salvamento marítimo. En cuanto a los EVA, su propósito es diferente. Los astronautas llevan estos trajes cuando realizan caminatas espaciales. Los protegen de las duras condiciones del espacio exterior con sus temperaturas extremas y su casi vacío. Además, este puede evitar que pequeños desechos dañen a los viajeros espaciales. Seguramente te habrás dado cuenta de que los trajes EVA son mucho más voluminosos que los de color naranja. Eso se debe a que tienen muchas capas de aislamiento y tejido protector pesado. También contienen aire respirable, agua potable y controles de temperatura. Ahora bien, cada vez que un astronauta realiza un paseo espacial, utiliza una correa de sujeción que lo ata a la estación espacial. Y en caso de que se rompa, el traje EVA tiene un sistema de reserva. Este incluye pequeños propulsores a reacción que pueden controlarse desde la estación con la ayuda de un mando. En cuanto al color, en primer lugar, el blanco refleja el calor del sol mejor que otros tonos, y los astronautas no pasan demasiado calor. Además, el color blanco es el mejor cuando se trata de distinguir el diminuto punto de un astronauta en la vasta extensión del espacio negro. Otro detalle curioso: mientras que los trajes espaciales blancos protegen a los astronautas de pasar demasiado calor, no pueden evitar que experimenten mucho frío. Y es entonces cuando unos guantes especiales entran en escena. Tienen calentadores que mantienen los dedos de los astronautas calentitos y funcionales. Cuando miramos nuestro planeta desde el espacio, predomina un color. Por eso a la Tierra se le llama el planeta azul. Aproximadamente 3/4 partes de nuestro mundo están cubiertas de agua, pero hay un problema. El 96.5% de esta agua está atrapada en los océanos. ¿Recuerdas la primera vez que tus padres te llevaron a la playa y te dijeron que beber esa agua no era nada saludable? Pero, ¿por qué las aguas de los océanos es salada y no es potable? Hay dos razones importantes. La primera es el agua de escorrentía de la Tierra. El agua de lluvia es ligeramente ácida. Su pH oscila entre 5 y 5,5. Si comparamos el agua pura, tiene un pH de 7 y el ácido que encontramos en las pilas es apenas superior a 0. Una lluvia así erosiona las rocas cuando cae al suelo, ya que libera iones como sodio y cloruro que van a parar a los ríos y arroyos que desembocan en el océano. Los organismos capturan algunos de los iones, pero el resto permanece. Con el tiempo aumenta la concentración de iones en el agua. Además, los océanos tienen su propia fuente de sal. Los respiraderos del fondo marino liberan un fluido hidrotermal. Suena complicado, pero es fácil de entender. El agua se filtra por los huecos del fondo oceánico. Entonces, el magma del núcleo de la Tierra calienta el agua y se produce una reacción química que libera el oxígeno del agua marina y además absorbe metales como hierro y zinc. Es decir, los respiraderos del fondo marino devuelven al océano un agua metálica. Durante una erupción volcánica submarina, el proceso se acelera. La sal y otros minerales se liberan directamente en los océanos de la Tierra. Con el tiempo, la sal queda acumulada en el fondo marino y forma domos. Estos depósitos también se producen en tierra firme. Algunos lugares del planeta tienen una gran cantidad de domos salinos. El Golfo de México es un ejemplo. Bajo las olas, afectan a la salinidad del agua. Otros factores que determinan la salinidad de una masa de agua son la evaporación, la temperatura del aire y las precipitaciones. La regla general es que la salinidad es baja cerca del ecuador y en los polos. Todos los océanos y mares intermedios suelen tener una salinidad elevada. Los científicos calculan que las sales disueltas constituyen el 3,5% del peso del agua de mar del mundo. Las aguas que desembocan en el océano, como lagos y ríos, son dulces. Entonces, ¿por qué el agua de mar es salada?
Para responder a esta pregunta debemos viajar al pasado de nuestro planeta. Los investigadores creen que los mares primitivos no eran tan salados como los actuales, pero con el tiempo las lluvias arrastraron las rocas de la Tierra transportando grandes cantidades de sal a los océanos. Este proceso ha durado más de 3.800 millones de años. En la actualidad, unas 4.000 millones de toneladas de sales disueltas terminan en los océanos de la Tierra cada año. La entrada y la salida de sal están bastante equilibradas. Esto significa que la salinidad del agua de mar es estable. Pero ¿por qué no podemos beber agua de mar? Ya ingerimos sal con los alimentos y las bebidas. Se llama sal de mesa o cloruro de sodio. La Organización Mundial de la Salud recomienda que los seres humanos no consuman más de una cucharadita por día. No hay que superar esa cantidad si se quiere mantener sano el corazón. Hace siglos, la carne salada de vaca y de cerdo era la dieta habitual de los marinos. La carne se conservaba con sal. En el mar, las frutas y verduras frescas se estropeaban en un par de semanas. Antes de que existiera la refrigeración, esta era la única forma de mantener la comida fresca. El escabeche era otra opción para conservar los alimentos. La razón por la que no podemos beber agua de mar es su contenido de sal. El porcentaje de este mineral en nuestra sangre es casi 4 veces menor que el porcentaje de sal en el agua de mar. Nuestro organismo simplemente no puede procesar una cantidad tan elevada de esta sustancia. Cuando ingerimos sal como parte de nuestra dieta, también bebemos líquidos. Cuando sirves pretzels, probablemente tengas cerca un vaso de agua o jugo. Ayuda a calmar la sed y a mantener bajos los niveles de sal. Si bebemos agua directamente del océano, ocurre exactamente lo contrario. Solo lograremos tener más sed. Nuestro cuerpo absorbe tanto agua como sal que acaba en el torrente sanguíneo. Los órganos responsables de eliminar toda esa sal de nuestra sangre son los riñones, pero necesitan agua para cumplir su función. Cuanto mayor es el contenido de sal, más agua necesitan para eliminarla. Cuando el proceso se repite varias veces, uno se deshidrata. Y hay otro problema. Cuando bebes agua de mar, empiezas a liberar más agua de la que ingieres. Por lo tanto, quedas más sediento que antes. No es una buena idea. Sin embargo, algunos animales marinos como las ballenas, las focas o incluso las gaviotas pueden beber agua de mar, tal como nosotros bebemos agua del grifo. Sus riñones son súper eficientes. Las aves tienen glándulas especiales en el pico que impiden que la sal entre en su torrente sanguíneo. Los científicos han descubierto que el único animal terrestre que puede beber agua de mar es el camello. Y si alguna vez te has preguntado si los peces beben agua de mar, pues sí, las branquias y los riñones les ayudan a bombear el exceso de sal. Para que los humanos puedan beber agua del océano, primero tienen que pasar por un proceso de desalinización que consiste en eliminar la sal. Y hay que quitar mucha. Las estimaciones muestran que si colocáramos toda la sal del mar en la masa terrestre, sería más alta que la Estatua de la Libertad. Por eso la desalinización a escala mundial no es realizable. Ahora mismo menos del 0,5% del agua potable que producimos proviene del mar. Y la demanda de agua potable no va a hacer más que aumentar. El ritmo actual de consumo indica que la demanda de agua dulce se duplica cada 20 años. El mayor problema de la desalinización es el coste energético. Requiere 10 veces más energía que otros métodos de producción de agua, y la huella de carbono es enorme. Las grandes plantas de desalinización a menudo necesitan tener sus propias centrales eléctricas. Todo esto se debe a la tecnología que hay detrás del proceso. La sal se disuelve fácilmente en el agua. Crea un fuerte enlace químico con el agua que es difícil de romper. Las instalaciones de desalinización utilizan sobre todo ósmosis inversa. Grandes bombas ejercen presión sobre el agua de mar para empujarla a través de un filtro. Su membrana es tan fina que cada poro tiene una fracción del tamaño de un cabello humano. El filtro deja pasar las moléculas de agua. Las moléculas de sal más grandes quedan atrapadas en la membrana. Por cada litro de agua dulce que la planta genera a través de la desalinización, existe la misma cantidad de agua que ahora es 2 veces más salada. No es el método ideal para purificar el agua. La idea de que los humanos pueden beber agua de mar no es nueva. A mediados del siglo IV a.C., el famoso filósofo griego Aristóteles pensó en utilizar una serie de filtros para eliminar la sal del agua. Los barcos del siglo XVI disponían de pequeñas destilerías portátiles en las que se hervía el agua de mar. Esto no era más que un parche, ya que exponer el agua de mar a altas temperaturas no la hace potable. El tratamiento térmico solo esteriliza el agua. Habría que recoger el vapor que se genera y esperar a que se enfríe para poder beber el agua resultante. Es un método complejo y lento que probablemente no merezca la pena. Imaginemos por un segundo que nos deshiciéramos de toda la sal de los océanos de la Tierra.
obtendríamos un suministro interminable de agua potable. Pero, ¿a qué precio? Hay millones de especies animales y vegetales adaptadas al agua salada. Entre ellas, el plancton, la base de toda la vida marina. No tendría tiempo suficiente para adaptarse a las nuevas condiciones. No todos los peces son como el salmón, que prospera tanto en agua dulce como salada. El cambio repentino también tendría un profundo efecto en nuestro planeta. Puesto que el agua dulce es menos densa, el casquete glaciar del Ártico se hundiría 10 centímetros. Esto desencadenaría el mayor maremoto jamás visto en el planeta. Aunque la idea de la desalinización a escala mundial suena bien en la teoría, debemos tomarla con cautela. Este verano ha estado subiendo la temperatura como nunca. Nos sentimos como malvaviscos asados en una parrilla ardiente. Sí, el mundo se está calentando, pero algunas regiones siempre han luchado con las altas temperaturas. Resulta que los seres humanos también tenían algunas invenciones para mantenerse frescos en la antigüedad. Algunas de ellas aún funcionan, incluso 3000 años después. Vamos a ver cómo la gente se protegió del calor a lo largo de la historia. Pon un cubito de hielo en tu bebida fría y prepárate para escuchar cómo hemos sobrevivido al calor. Hablando de cubitos de hielo, ¿sabías que los persas crearon un sistema de almacenamiento de hielo? En los desiertos de la antigua Persia, la gente tuvo una idea fuera de lo común para evitar que sus alimentos se convirtieran en un desastre derretido. Estos ingeniosos persas descubrieron un truco físico que les permitía crear hielo en medio del desierto. Llamaron a estas frescas estructuras yakchals, que básicamente significa pozos de hielo. Estos pozos de hielo no eran refrigeradores comunes, eran como neveras subterráneas secretas. Parecían estructuras de ladrillos de barro con forma de cúpula en el exterior, pero en el interior era un mundo completamente diferente. Estos pozos de hielo tenían un sistema de enfriamiento por evaporación que funcionaba como magia. Por la noche, cuando el desierto se enfriaba, los persas aprovechaban el efecto de enfriamiento radiativo. Establecían trincheras inteligentemente diseñadas que contenían finas capas de agua. El agua se congelaba y desafiaba al calor del desierto. Luego había áreas de almacenamiento subterráneas cuadradas. Los persas recolectaban el agua de hielo derretida de estas trincheras frescas y, durante la noche, la congelaban nuevamente, aprovechando al máximo el frío natural del desierto. Para aumentar el efecto de enfriamiento, construyeron una pared para proteger las áreas de almacenamiento del caliente sol del mediodía. Y eso no era todo. Tenían un fantástico captador de viento llamado Batyr, que atrapaba la brisa y la dirigía directamente a las fosas de hielo. Aire fresco más brisa helada. Una combinación ganadora. Incluso tenían complejos canales de agua llamados qanats para llevar agua a los pozos de hielo y a las casas desde las montañas cercanas. Con el paso del tiempo, estos yakchals se desvanecieron en la historia y la tecnología moderna tomó el control. Pero oye, también hay buenas noticias. Algunas personas increíbles de Irán están restaurando estos antiguos refrigeradores. Así que, si alguna vez te encuentras en el desierto, no olvides hacer una visita a estos maravillosos lugares y presenciar el genio de los antiguos persas en vivo y en directo. Ahora quiero concentrarme más en los captadores de viento, porque no solo ayudan a hacer cubitos de hielo, también funcionan como un sistema de enfriamiento. En el pasado, esas maravillas arquitectónicas eran todo un furor en lugares como Persia, el actual Irán, Egipto y Medio Oriente. Eran estructuras parecidas a torres con aberturas en varios niveles estratégicamente colocadas para aprovechar el poder de la brisa natural. Estas aberturas eran como portales mágicos para el viento. Capturaban las ráfagas refrescantes y las dirigían a los espacios donde estaba la gente. Básicamente, eran aires acondicionados naturales. La brisa fluía con gracia hacia abajo, enfriando el suelo a medida que bailaba a través del edificio. El secreto reside en los detalles. La altura de la torre, el número de lados, las aberturas y la posición de las aspas interiores. Todo juega su papel en cuán eficientemente funcionan las torres de viento. Gracias a estos captadores de viento, las sociedades antiguas podían disfrutar de temperaturas interiores cómodas sin sudar. ¿Puedes imaginarte viviendo en esos tiempos? ¿Sentir la suave brisa que recorre tu hogar mientras te mantienes fresco y relajado? A menudo se atribuye a los persas la invención de estos impresionantes captadores de viento. Pero no olvides a Egipto.
Allí puedes encontrar rastros de estructuras similares que datan de 1300 años antes de Cristo. Sí, la invención de los captadores de viento pudo haber ocurrido en el antiguo Egipto, pero Yazd en Irán es la ciudad con el mayor número de captadores de viento. La gente no habría podido vivir allí sin estos antiguos aires acondicionados, porque casi no llovía en la zona durante el año. Ahora echemos un vistazo a estos exteriores de doble piel perforados. Imagina vestir un edificio con una elegante pantalla perforada. Es como darle al exterior un cambio de imagen mientras se mantiene fresco el ambiente en su interior. Esta técnica ingeniosa, en primer lugar, dispersa la luz natural del día, así que los rayos fuertes del sol no te ciegan. La pantalla también ofrece sombra, lo que le da al interior del edificio un muy necesario descanso del sol ardiente. Es como un sombrero natural para tu hogar. Colocar esta pantalla a 1 metro de distancia de las paredes exteriores crea un pasillo aireado y soñado para la circulación de aire fresco, y también le añade un toque de elegancia al edificio. Estas estructuras se llaman Jaali. En Jaipur, India, la temperatura diurna promedio es de unos 37 grados centígrados. Por lo tanto, estas estructuras son salvavidas. Los Jaalis vienen en varias formas y están hechos de cemento, tierra y madera. Es un símbolo cultural profundamente arraigado en la arquitectura india. Puedes encontrar su cautivadora presencia en edificios históricos icónicos como el majestuoso Taj Mahal y el Gran Fuerte Rojo de Delhi. Pero no es solo algo del pasado. Todavía se puede ver en la arquitectura moderna, y su encanto ha despertado la creatividad de artistas y diseñadores de todo el mundo. Adorna el exterior de los edificios, y su sección transversal muestra una abertura más grande en el exterior y una más pequeña en el interior. Aquí es donde el efecto Venturi entra en juego. A medida que el aire fluye a través del paso estrecho, aumenta su velocidad creando una diferencia de presión entre el interior y el exterior del edificio. El aire que sopla a una velocidad mayor se comprime, y cuando se libera, se enfría. El mashrabiyya es un enrejado o una pantalla de madera utilizada en el Medio Oriente y el norte de África. Estas maravillas decorativas se parecen a las persianas de ventana, pero hacen más que solo verse bonitas, también son muy útiles. Proporcionan privacidad, te protegen del sol y permiten la entrada de aire fresco y de luz. Algunas personas les añaden macetas de barro llenas de agua, arena o paja húmeda. Cuando el aire caliente sopla a través de los agujeros, también pasa por la superficie porosa de la maceta. La humedad de su interior se evapora, enfriando el aire. Esta es una técnica de bajo costo perfecta para climas calurosos y secos. Es ecológica y no necesita electricidad. Ahora, avancemos hasta la actualidad. Los diseñadores se han vuelto muy creativos, mezclando sabiduría tradicional con tecnología moderna. En las Torres Al Bahar de Abu Dhabi tienen más de 2000 paneles hexagonales que bailan con el movimiento del sol, proporcionando sombra en el interior del edificio. La evaporación del agua era otra arma secreta para la gente de antes, simple pero muy eficaz. Además, los antiguos egipcios colgaban esteras y cortinas mojadas en las entradas. Cuando el aire pasaba a través de ellas, se enfriaban y proporcionaban un alivio del sol abrasador. Los antiguos arquitectos eran maestros a la hora de maximizar el flujo de aire. Sabían cómo ventilar de manera cruzada y dejar que el aire caliente escapara mientras invitaban al aire más fresco a sus edificios. Hablando de la antigua Roma, las termas eran el lugar ideal en aquel entonces. Funcionaban como un centro comunitario. La gente se reunía para hablar de política, jugar deportes y, por supuesto, disfrutar de un relajante baño. El frigidarium era el lugar fresco de las termas romanas. Después de un baño de vapor en el caldarium, los romanos se lanzaban a esta gran piscina para refrescarse. En algunos lugares, como Capadocia en Turquía, la gente se escondía bajo tierra para huir del calor. Tallaban acogedoras viviendas en roca volcánica, aprovechando los poderes naturales de enfriamiento de la tierra. Entonces, la conclusión es simple. Los arquitectos y diseñadores pueden crear maravillas combinando las tradiciones locales con la tecnología inteligente. El Valle de la Muerte de California cuenta con la temperatura oficialmente registrada más alta hasta la fecha, con 57 grados centígrados en 1913. Mientras tanto, el récord sofocante de África se sitúa en 55 grados centígrados en Kebili, Túnez, tal como se anotó en 1931.
En Europa, la temperatura más alta documentada alcanzó los 49 grados centígrados en Sicilia en agosto de 2021. Luego, en 2022, el Reino Unido tuvo el verano más caluroso de todos los tiempos. Urbania. Parece una ciudad inventada de un cuento de hadas, pero no lo es. Es real y está situada en el centro de Italia. Su nombre no es lo único extraño. Todos los años el periódico y la televisión locales publican un extraño pronóstico del tiempo. Se basa en trozos de cebolla. Sí, oíste bien. Los italianos de esta región esperan con impaciencia una predicción basada en una hortaliza. La tradición se remonta a la Edad Media y es mantenida viva por una maestra de escuela local, Emanuela Forlini. Cada 24 de enero corta una cebolla amarilla en cuartos. Después los divide en gajos, 12 por cada mes del año. Los coloca ordenadamente sobre una tabla de cortar orientados hacia el este. A la mañana siguiente, el 25 de enero, la cebolla está lista para ser interpretada. Al haberla salpicado con sal, las rodajas cambian de textura. La mujer utiliza estas pistas para predecir el tiempo de ese año. Lleva 3 décadas haciéndolo. Antes que ella lo hizo su padre, antes que él, su abuelo, y así. Ya se entiende, ¿verdad? La lectura de la cebolla se ha convertido en una tradición familiar. Los registros históricos demuestran que esta práctica se ha estado realizando en Urbania desde hace siglos. Antiguamente los agricultores usaban este método de previsión del tiempo para ayudar a la agricultura. Era importante saber exactamente cuándo plantar las semillas y cuándo cosechar los cultivos. El método debía ser preciso porque hasta principios del siglo XX los lugareños aún confiaban más en las cebollas que en las previsiones oficiales. Y no es de extrañar. La primera previsión meteorológica basada en datos científicos se publicó en el periódico británico The Times en 1861. Antes de esa fecha la gente hacía todo tipo de cosas para predecir el tiempo. Los métodos que utilizaban pueden parecernos graciosos hoy en día. Toma la oruga oso lanudo como ejemplo. Esta especie vive en Estados Unidos y el sur de Canadá. Cuenta la leyenda que se puede determinar lo duro que será el próximo invierno con solo mirar el patrón de color del animal. Si predomina el tono marrón, el invierno será suave. Es una forma extraña de predecir el tiempo. Pero lo creas o no, tiene cierta base científica. ¿Sabes quiénes son los entomólogos? Sí, los científicos que estudian los insectos. Sus investigaciones han mostrado que el color de la oruga está conectado con la cantidad de comida que ha consumido. Pero hay un giro en el asunto. El tono revela la dureza del invierno del año anterior, no del próximo. Por lo tanto, predecir el futuro no es el fuerte de esta oruga. La gente cree que las mariquitas o catarinas traen suerte, pero son más que simples amuletos. ¿Has oído alguna vez el dicho cuando las mariquitas pululan espera un día cálido? Pues es cierto. Cuando hace calor estos adorables insectos abandonan su escondite. Sin embargo, cuando la temperatura desciende antes de un chaparrón, vuelan en busca de cobijo. Las ranas también pueden predecir la lluvia. Justo antes de la primera gota, estos anfibios croan más fuerte. En realidad lo hacen porque están a punto de aparearse. Las ranas ponen huevos en masa de agua dulce. Si va a llover, subirá el nivel del agua en los estanques. Esto aumenta las posibilidades del animal de encontrar pareja para producir renacuajos. ¿Alguna vez tus padres te dijeron que te mantuvieras alejado de los avisperos? Pues tenían razón. Pero los nidos de abejas, avispas y avispones constituyen excelentes estaciones meteorológicas. Si empiezan a construir nidos más altos de lo habitual, espera un invierno más frío y con mucho espectáculo. Verás, los avispones no pueden sobrevivir a temperaturas inferiores a 10 grados Celsius, por eso quieren mantenerse alejados del frío tanto como sea posible. Otro animal que se abulta para el invierno es la ardilla. Fíjate en estos simpáticos roedores la próxima vez que salgas de excursión a finales de otoño. Si parecen más gorditas de lo habitual, es que el invierno va a ser frío. ¿Y recuerdas a Scrat de la Era del Hielo? La ardilla hiperactiva que perseguía constantemente una bellota. Cuando veas una ardilla comportarse como este personaje, es señal inequívoca de que se acerca un largo invierno. Los roedores quieren abastecerse antes de que la madre naturaleza cierre la tienda. ¿Has notado más telarañas en tu casa últimamente?
Esos son arañas que presienten que se acerca el mal tiempo. Además, si las telarañas son más grandes de lo habitual, es que están intentando cazar más presas. Es su forma de prepararse para un largo invierno. El ganado se prepara para este periodo haciendo que les crezca un pelaje más grueso. Si vives en el campo y observas que las ovejas están más lanudas de lo habitual, es hora de que inviertas en una cálida chaqueta de invierno. ¿Hay montículos de topos en tu jardín? Además de tropezar con ellos, puedes utilizarlos como pequeñas estaciones meteorológicas. Cuanto más profundos sean, más crudo será el invierno. Pero ahora dejemos descansar un poco a todos estos animales. Mirar el cielo también indica el tiempo que va a hacer. Existe una teoría popular de que cada día de niebla en agosto equivale a un día de nevada en invierno. Un cálculo bastante exacto para algo que no es más que una creencia. Y luego está la luna. La ciencia ya sabe que tiene poder sobre las mareas oceánicas. Después de todo, el dicho luna clara, heladas pronto, existe desde hace tiempo. Cuando la luna brilla en el cielo despejado, a la mañana siguiente hará frío. Mirar las nubes también da pistas sobre el tiempo. Las nubes blancas en lo alto del cielo indican un día claro y soleado. Cuando su color cambia a negro y se sitúan más abajo, espera lluvia. Su forma también es reveladora. Si son irregulares cuando las miras desde abajo, abre tu paraguas. Va a llover pronto. ¿Recuerdas las cebollas del principio? No son las únicas plantas que pueden predecir el tiempo. En las montañas Ozark, Estados Unidos, hay una creencia folclórica que tiene que ver con los caquis. Cuando cortes por la mitad la semilla de esta fruta, fíjate en la forma que tiene dentro. Si se parece a una cuchara, espera nieve en invierno. Pero si ves un tenedor, entonces la estación fría será suave. Si por otro lado tiene forma de cuchillo, el tiempo será ventoso y gélido. Esta extraña predicción basada en los cubiertos tiene cierta lógica. Los caquis americanos maduran en septiembre y octubre. Por eso no debería sorprendernos que la gente utilice esta fruta para informarse sobre el invierno que se avecina. Estados Unidos es el segundo mayor productor de manzanas a nivel mundial. Eso facilita la comprobación de otra teoría. Si los manzanos producen más fruta de lo habitual, el próximo invierno será duro. Hay dos explicaciones por la que esto podría ser cierto. La primera es que los manzanos producen más alimento para los animales. La segunda es que quieren maximizar el número de semillas, por si las plantas no superan la ola de frío. Los nogales utilizan esta técnica similar. La gente se dio cuenta de que las nueces tienen una cáscara exterior más gruesa para prepararse para un invierno más frío de lo habitual. Lo mismo ocurre con los nogales y robles. Las piñas son más un adorno de mesa. La frase pino abierto hará buen tiempo lo dice todo. Las piñas abren sus escamas cuando el tiempo es cálido y seco. Quieren esparcir sus semillas lo más lejos posible, pero cuando el tiempo empeora, las cierran. El aire frío o húmedo no dispersará las semillas de las piñas demasiado. Hoy en día nadie se adentra en el bosque para ver lo gordas que están las ardillas. Tampoco sacan una regla para medir las piñas. Toda la información sobre el tiempo que necesitamos está dentro de nuestros smartphones y en Internet. En los 1950 los ordenadores se hicieron cargo de la predicción meteorológica y lo han estado haciendo desde entonces. Pero las predicciones meteorológicas inexactas siguen surgiendo. Las de largo plazo son especialmente difíciles de calcular. Esto se debe a que hay muchos factores en juego. El viento, la humedad, la temperatura, la presión atmosférica y las nubes son solo la punta del iceberg meteorológico. Aunque solo sea una tradición, la lectura de una cebolla italiana podría no ser tan ridícula después de todo. Al menos la buena señora utiliza las cebollas para hacer sopa después de que todo está dicho y hecho. Lo sé, claro. ¿Por qué no podemos simplemente atar un enorme paracaídas a todo un avión? Ese es un gran tema de conversación. Si algunos aviones funcionan mal, ¿por qué no hacemos que floten de forma segura hasta el suelo? Es decir, si podemos lanzar a un ser humano en paracaídas,
¿Por qué no podemos hacer lo mismo con estas aeronaves? Bueno, amigo mío, la respuesta es sencilla: el peso. Los paracaídas con la potencia necesaria para hacer flotar un jumbo serían extremadamente pesados y ese peso extra reduciría el número de asientos para los viajeros. Y no olvidemos que la mayoría de las averías de los aviones comerciales ocurren durante el despegue o el aterrizaje, cuando un paracaídas no podría ser de mucha ayuda de todos modos. ¿Te imaginas cuántos paracaídas del tamaño de un campo de fútbol necesitaríamos para aterrizar con seguridad un Airbus A380? Esa cosa soporta unas 850 personas y es unas 400 veces más pesada que un pequeño avión personal. Además, añadir más peso a la aeronave significaría menos personas a bordo en cada vuelo. Eso se traduce en más vuelos. Que haya menos asientos a bordo no significa que la gente no tenga que viajar, ¿verdad? Bueno, eso significaría más despegues y aterrizajes, y eso haría que la posibilidad de que ocurrieran aún más accidentes fuera mucho mayor. Aunque la idea no es del todo mala, existen paracaídas para aviones ligeros. Este está situado en el cuerpo principal del avión y puede desplegarse cuando el piloto acciona una manivela en algún lugar del techo. Un gran fabricante de estos dispositivos tiene su sede en Miami. El fundador pensó en este proyecto después de que un planeador en el que viajaba empezara a girar sin control y acabara precipitándose a un lago. Se salvó tras este desafortunado suceso, pero desplazó sus ambiciones hacia formas de hacer más seguro el vuelo en avión. Sin embargo, ¿qué pasa con los paracaídas para cada pasajero a bordo? ¿Podríamos añadirlos a bordo de cada vuelo para aumentar los niveles de seguridad? Bueno, eso sería extremadamente complicado en caso de emergencia. En la mayoría de estos sucesos participan decenas, si no cientos de personas. Rápidamente cundiría el pánico entre la gente de a bordo. Nadie podría utilizar los paracaídas, por no hablar del propio aterrizaje. Incluso a los saltadores entrenados les resulta difícil a veces. La mayoría de la gente que sube a los aviones a diario no tiene esa experiencia. Así que la mejor manera es perder peso. Una solución sería deshacerse de las partes más voluminosas del avión, como las alas o los motores, una vez que se activen los paracaídas. De ese modo solo se rescataría el cuerpo principal, incluidos los pasajeros. Parece una idea mucho mejor que tener a cientos de personas aterrorizadas intentando averiguar cómo utilizar un paracaídas. A fin de cuentas, no hay muchos casos en los que un paracaídas para pasajeros pueda salvar una vida. Para empezar, tendría que ser durante el día. De lo contrario, no tendrías ni idea de lo que estás haciendo. Definitivamente tendría que ser sobre un pedazo de tierra. Con paracaídas o no, aterrizar en agua no es realmente una buena idea. Así que a abrocharse el cinturón y a esperar lo mejor. ¿Y los pilotos? ¿Disponen o deberían disponer de paracaídas durante cada vuelo? Verás, pilotar un avión comercial es algo totalmente distinto a una aventura de paracaidismo normal. Cuando estás en el aire a miles de metros de altura, la temperatura es tan baja y el aire tan fino que saltar de una aeronave sería una idea terrible. Te congelarías los dedos de los pies antes de poder tirar de la cuerda del paracaídas. Y no nos olvidemos de la hipoxia, que no es más que una forma elegante de decir que no se puede respirar correctamente a grandes alturas. Por eso los aviones tienen máscaras de oxígeno para los pasajeros y la tripulación, pero los paracaidistas a esa altura necesitarían sus propias botellas de oxígeno, lo que no es precisamente práctico. Además, ¿alguna vez has intentado saltar de un avión en pleno vuelo? No es como si hubiera una pequeña puerta a mano por la que saltar. Los aviones comerciales no están diseñados para el paracaidismo, e intentar semejante hazaña sería francamente peligroso. Así que, aunque pueda parecer una buena idea que los pilotos lleven paracaídas por si acaso, no es práctico para el tipo de vuelo que realizan. Es mejor que se dediquen a su trabajo diario y dejen el paracaidismo a los profesionales que saben lo que hacen. Los paracaídas no solo sirven para saltar de los aviones, sino que también se utilizan para reducir la velocidad de movimiento de los objetos en la atmósfera. En la mayoría de los casos están hechos de telas resistentes como de seda o nylon y son diseñados para crear resistencia y ralentizar el movimiento de un objeto. Pero ¿cómo es un buen paracaídas? Todo está en la tela. Ese tejido debe tener una gran resistencia a la rotura, al desgarro, elasticidad y permeabilidad al aire.
Los hilos de urdimbre y de relleno están especialmente cortados y cosidos, cada uno en una dirección determinada. Esto ayuda a evitar que cualquier desgarro se extienda más. Los paracaídas son fabricados con diversas materias primas como lona, seda, dacron, Kevlar y nylon. El nylon ripstop es una opción popular por su ligereza, su relación resistencia-peso, su impermeabilidad y su resistencia al desgarro. El proceso de fabricación de los paracaídas es bastante complejo, con etapas que incluyen el montaje, el acabado y el aparejo. Durante el montaje, la tela de nylon ripstop se corta en piezas de patrón mediante un mecanismo guiado por ordenador o manualmente con una cuchilla eléctrica de hoja redonda. Los paneles trapezoidales se cosen para formar un dispositivo en forma de cuña. A continuación se cosen varios de estos uno al lado del otro para formar un toldo circular. Cada panel y cada costura son inspeccionados cuidadosamente en busca de defectos, pliegues o puntadas incorrectas por pulgada. Con los materiales adecuados y una construcción cuidadosa, un paracaídas puede hacer aterrizar con seguridad a una persona en tierra en caso de emergencia. La próxima vez que veas un paracaídas, recuerda todo el trabajo y la atención al detalle que se ha invertido en su fabricación. Hablando de paracaídas increíbles, una pequeña empresa de Devon acaba de hacer historia. Son los artífices del paracaídas de alta tecnología que ayudó al último vehículo explorador de la NASA, el Perseverance, a aterrizar en Marte. El reto no era fácil. Había que crear un tejido ligero que resistiera el calor extremo y transportara una nave espacial sana y salva hasta su destino. Pero tras 15 años de duro trabajo, lo consiguieron. El exclusivo tejido fue desarrollado utilizando un hilo de nylon de alta tenacidad hilado a gran velocidad y tras ser lavado, coloreado y procesado con un acabado especial, estaba listo para la gran prueba. El material se cosió en forma de paracaídas en Estados Unidos y se probó en el túnel de viento más grande del mundo. Pero la mejor parte de la historia fue cuando el director del departamento de tejidos de la empresa vio el aterrizaje en Marte. Perdió la calma al observar por televisión cómo su producto llegaba sano y salvo al gigante rojo. ¿Cómo lograron hacer algo tan increíble? Bueno, la NASA se puso en contacto con la empresa después de exponer su trabajo en eventos del sector en Estados Unidos. Y vaya que sí cumplieron. Crearon este tejido a medida que permitió al rover Perseverance realizar un aterrizaje suave en Marte. Si alguna vez te encuentras en ese planeta y ves un paracaídas por ahí, no olvides dar las gracias a esta gente increíble y a sus geniales productos. Su trozo de tela permanecerá allí hasta que alguien vaya y ordene el planeta. La mayoría de la gente atribuye al famoso inventor Leonardo da Vinci la invención del paracaídas, pero en realidad se trata de un mito. En 1968, unos investigadores hurgaron en unos antiguos dibujos renacentistas y encontraron unos bocetos muy parecidos al diseño del paracaídas de Leonardo. Pero atención, eran del estudio de un inventor italiano que vivió 70 años antes de que naciera Leonardo. Este inventor italiano fue un auténtico hombre del Renacimiento. Fue uno de los primeros en utilizar el dibujo como herramienta de diseño, lo cual era algo muy importante en aquella época. Antes de él, los inventores se limitaban a improvisar y a esperar lo mejor. Sus manuscritos estaban llenos de todo tipo de artilugios. Algunos eran totalmente originales, mientras que otros eran copias de diseños antiguos. ¿Y adivina qué? Su idea del paracaídas ni siquiera era suya, sino que se inspiró en otro inventor anterior que supuestamente saltó de un edificio y solo se hizo unos rasguños. ¡Guau! Puede que no pienses mucho en la gravedad, pero afecta a todo lo que hacemos. Es la razón por la que las cosas caen en vez de flotar. Nos mantiene unidos a la Tierra para que no saltemos flotando al espacio. Pero para los físicos, la gravedad es algo más. Es un rompecabezas fascinante que hay que resolver para entender cómo funciona el universo. Y están en la búsqueda de sus secretos. ¿Qué tiene de misterioso? Veamos. Hemos aprendido mucho sobre la gravedad gracias al legendario Isaac Newton. Fue el primero en formular la ley de la gravedad. Nos enseñó que dos objetos cualesquiera en el universo no pueden evitar sentirse atraídos el uno por el otro. Es como si tuvieran un flechazo gravitatorio secreto. La fuerza de una atracción depende de dos factores: la masa de los objetos y su proximidad. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. La gravedad no es solo una danza de dos objetos, es una compleja coreografía espacial. Tomemos como ejemplo nuestro sistema solar. El Sol desempeña el papel principal.
Con su fuerza gravitatoria mantiene a todos los planetas en sus órbitas, pero cada planeta también tiene su propia fuerza gravitatoria que tira del Sol e incluso de sus planetas vecinos. Unos cientos de años más tarde, otro héroe, Albert Einstein, entendió la gravedad de una manera aún más precisa, en la teoría de la relatividad general. Según Einstein, la gravedad no es una fuerza común y corriente. En realidad, curva y deforma el tejido del espacio-tiempo. Imagínate a un campeón de peso pesado sentado sobre una lámina de goma. La lámina se dobla y se curva bajo el peso, y los objetos más pequeños cercanos no pueden evitar rodar hacia el peso pesado. Ahora bien, aunque no podamos ver las curvas del espacio con nuestros propios ojos, sí podemos ver lo que les ocurre a los objetos que quedan atrapados en sus garras. Ser arrastrado por la gravedad es como quedar atrapado en un torbellino de fuerzas. El objeto atrapado empieza a descender en espiral, como una moneda de las máquinas que hay en las tiendas para turistas. También puede moverse en círculos, como las bicicletas en un velódromo. La gravedad es la fuerza primordial que guía todo nuestro universo. Sin ella, no habría estrellas, ni galaxias, ni nada. Pero, ¿de dónde viene? Esa es la pregunta del millón, y aún no tenemos una respuesta completa, pero tenemos algunas conjeturas. En primer lugar, sabemos que la gravedad es algo más que una característica del espacio, es una fuerza que une las cosas. Sorprendentemente, es la fuerza más débil de todas. Pero echemos un vistazo diferente a la gravedad. En lugar de ser una fuerza que empuja o atrae directamente objetos a distancia, es más bien una danza. Y la gravedad, por asombrosa que sea, no actúa sola en esta danza. Comparte el protagonismo con otras fuerzas como el electromagnetismo, por ejemplo. Imaginemos a dos electrones. Son nuestros bailarines. Ahora bien, no se empujan o tiran directamente el uno del otro como cabría esperar. En su lugar, un electrón crea un tipo especial de campo a su alrededor, como un campo de fuerza invisible. Este campo prepara el escenario para el espectáculo. El otro electrón percibe este campo y empieza a girar e interactuar con él. Es como si siguieran una coreografía. Y cuando vemos este baile parece como si el segundo electrón estuviera siendo empujado o arrastrado por el primero, pero en realidad lo que percibimos es la interacción entre los bailarines y el campo en el que bailan. Y los bailarines nunca se tocan directamente, pero sus interacciones a través de estos campos hacen que parezca que están conectados. Es un despliegue mágico de campos y movimientos que se unen para crear la ilusión de fuerzas en juego, eso que llamamos gravedad. Así que, aunque no sea una fuerza en el sentido habitual, se comporta como tal. La llamamos fuerza emergente porque emerge o surge de la forma en que interactúan el espacio y los objetos. Por eso, si queremos ponernos técnicos, algunos científicos prefieren evitar las palabras fuerza gravitatoria y optan por el término interacción. No es más que una forma de que las partículas se mezclen e intercambien energía e información. Interacciones electromagnéticas, interacciones gravitatorias, todas forman parte de esta gran velada. Al menos esa es una de las teorías. Algunos científicos también creen que la gravedad podría estar formada por partículas diminutas llamadas gravitones. Estas escurridizas partículas trabajan entre bastidores, haciendo que los objetos se atraigan entre sí. Sin embargo, aún no hemos sido capaces de ver directamente estos misteriosos gravitones. Según esta teoría, la gravedad es a la vez una fuerza y una partícula potencial. Como puedes ver, existen algunas dificultades para explicar cómo funciona la gravedad a gran escala, pero al menos tenemos una buena comprensión de cómo se comporta en determinadas situaciones, como la forma en que los planetas orbitan alrededor del Sol o cómo los objetos caen al suelo. Pero, ¿qué ocurre cuando nos acercamos a la escala atómica? ¿Y si nos aventuramos en las profundidades de los agujeros negros y el Big Bang? Aquí es donde este asunto de la gravedad se vuelve demasiado extraño. Primero entremos en el reino de la mecánica cuántica. En este mundo diminuto ocurre algo peculiar. La gravedad, la fuerza que une las cosas, parece quedar relegada a un segundo plano. A escala microscópica, otras fuerzas como el electromagnetismo toman el protagonismo y se convierten en las superestrellas y eclipsan a la gravedad. Esto deja a los científicos rascándose la cabeza. ¿Por qué desaparece de repente la gravedad? Por el momento no tenemos ni idea. Y cuando se trata de las escalas más grandes, en objetos inmensos como los agujeros negros, la gravedad adquiere un nivel de complejidad impresionante. Por ejemplo, en el interior de un agujero negro, las leyes de la física y la gravedad, tal y como las conocemos, básicamente se desmoronan. Tampoco podemos comprender cómo se comportó la gravedad inmediatamente después del Big Bang. ¿De dónde procede? No tenemos ni idea. En otras palabras, nos encontramos en una niebla cósmica con estos temas. Pero no hay que temer. Los científicos se esfuerzan por saber más sobre esta enigmática fuerza emergente. Realizan todo tipo de experimentos y utilizan tecnología de punta para descifrar su código. Y aunque aún nos queda mucho por descubrir, cada día hacemos más progresos. Por ejemplo, ¿has oído hablar de las lentes gravitacionales? Es como un fascinante truco de magia. Ok, imagina un rayo de luz como un intrépido explorador que recorre el universo en línea recta.
Pero al encontrarse con la atracción gravitatoria de un objeto masivo, el viaje de la luz se convierte en una alocada montaña rusa. La gravedad del objeto masivo dobla el tejido del espacio-tiempo, creando un efecto de espejo. Nuestro valiente rayo de luz se encuentra curvándose y retorciéndose alrededor del objeto masivo, siguiendo una trayectoria nueva e inesperada. Pero a medida que la luz cambia su trayectoria, también nos revela maravillas lejanas y ocultas que, de otro modo, habrían permanecido invisibles. La luz puede ampliar, distorsionar o incluso crear múltiples imágenes de objetos lejanos. Así, todas las cosas que han estado jugando al escondite con nosotros, por fin se hacen visibles. Como los agujeros negros. También existe algo alucinante llamado ondas gravitacionales. Einstein predijo su existencia hace decenas de años, pero solo recientemente hemos sido capaces de confirmarlas, y eso ha supuesto un gran avance en el mundo de la ciencia. Estas ondas transportan los ecos de acontecimientos cósmicos cataclísmicos, como la colisión de agujeros negros masivos o el nacimiento de estrellas. Al igual que cuando se deja caer un guijarro en un estanque sereno, estos locos acontecimientos provocan un efecto de ondulación. Pero en lugar de agua, es el propio espacio-tiempo el que se ondula y se deforma. Los científicos acaban de desarrollar una forma de escuchar estos susurros. Han inventado instrumentos capaces de detectar las ondas gravitacionales. Estos instrumentos, conocidos como interferómetros, son como oídos afinados para captar las sutiles vibraciones del universo. Una cosa es segura, la gravedad es una superestrella que le da forma a nuestro universo. Mantiene conectado todo lo que nos rodea y gobierna a todo el cosmos. La búsqueda para desvelar sus últimos secretos continúa y es una aventura apasionante tanto para los científicos como para las mentes curiosas. Estoy a punto de mostrarte un lugar donde las leyes de la física se toman vacaciones. Bienvenido al punto misterioso donde podrás presenciar todo tipo de cosas increíbles que te dejarán rascándote la cabeza con incredulidad. No te preocupes, no se trata de brujería ni de magia. Solo son ilusiones ópticas que se meten en tu cerebro y te hacen cuestionar la realidad. En los tiempos de la Gran Depresión, la gente necesitaba distracciones divertidas. Así fue como la industria del entretenimiento dio origen al concepto de los lugares misteriosos. Uno de los más famosos lugares misteriosos es el que se encuentra cerca de Santa Cruz, California. El nombre es bastante místico, ¿verdad? Una vez dentro, verás gente de pie sobre un suelo inclinado y en ángulos imposibles sobre una superficie plana. Verás una bola rodando hacia arriba y desafiando la lógica. Es como estar en una casa del terror, pero sin payasos espeluznantes. El lugar es conocido por sus demostraciones que desafían la gravedad, que parecen torcer las leyes de la física tanto en el corto camino cuesta arriba como en el interior del edificio de madera. Aquí se producen percepciones erróneas de la altura y la orientación de los objetos. Estas ilusiones visuales incluyen pelotas que ruedan hacia arriba y personas que se inclinan más de lo posible sin caerse. Los psicólogos de Berkeley afirman que todas estas percepciones erróneas se deben al simple hecho de que la casa está inclinada en un ángulo de 20 grados. Seguimos en Estados Unidos, pero esta vez vamos a la represa Hoover de Nevada. Aquí la gravedad también parece jugar con nosotros. Prueba este experimento si alguna vez vas por allí. Vierte agua de una botella sobre la represa. Verás que en lugar de bajar, el agua empieza a fluir hacia arriba. La razón es una corriente ascendente muy potente creada por la estructura de la represa. En otras palabras, el viento lleva el agua hacia arriba. Este truco no es exclusivo de la represa, ya que existe una cascada inversa en las islas de Fitzroy. Se produce debido a un fenómeno meteorológico conocido como cascada invertida. Imagínate un gigantesco torbellino de rocío marino subiendo por un escarpado acantilado rocoso de 470 metros de altura. ¿Cómo se produce este fenómeno? Pues bien, todo se debe a una columna de aire en espiral que gira cerca de los acantilados altos y escarpados, creando un efecto de mini tornado. Cuando el viento llega al borde del acantilado, se vuelve aún más fuerte y levanta el agua, que salpica el acantilado y crea un enorme embudo de agua y viento. Estas cascadas invertidas también pueden darse en otros sitios, como en los acantilados de Moher, en Irlanda, las montañas de Islandia e incluso en las cataratas Waipuia de Hawái. A la madre naturaleza le gusta hacer gala de sus habilidades. La colina magnética de Ladakh, India. El destino de viaje por carretera más alucinante. Aquí podrás ver objetos y coches rodar cuesta arriba como si estuvieran atrapados en una especie de vórtice magnético.
Es una ilusión óptica que se produce gracias a las escurridizas pendientes y a la disposición general de la zona. Puede parecer que la carretera va cuesta arriba, pero en realidad es una carretera descendente disfrazada que juega con tu cerebro como un mago travieso. Es posible que también veas que tu coche se mueve solo en punto muerto. No está embrujado, es pura física. Incluso con el motor apagado, las ruedas pueden seguir girando gracias al impulso y a la sutil pendiente de la carretera. El monte Aragat también tiene una historia similar a la de la colina magnética de la India. También es como un imán para los amantes de las emociones fuertes y los autos. Está situado en la frontera entre Turquía y Armenia. Tiene fama de hacer que los coches desafíen la gravedad. Gente de todo el mundo visita esta montaña para presenciar el increíble espectáculo en el que un auto aparcado en la ladera parece rodar cuesta arriba por sí solo, sin un conductor al volante. También hay un río cercano que fluye hacia arriba. Las personas que han visitado este lugar afirman que es más fácil subir que bajar. El número 6 de la lista es la Roca Dorada de Myanmar. Esta roca parece a punto de caer por la colina en cualquier momento, pero no va a ninguna parte. Lleva ahí más de 2500 años. Es la pieza central de una impresionante pagoda que se asienta sobre ella, a 16 metros sobre el suelo. Según la leyenda, la roca está sujeta nada menos que por un mechón de pelo de Buda. No es de extrañar que sea uno de los lugares de peregrinación budista más importantes de Myanmar. La roca fue elegida por un rey celestial que quedó impresionado por el increíble ascetismo de un monje budista, así que utilizó sus poderes sobrenaturales para colocar cuidadosamente la roca en su lugar actual, en el que parece la cabeza del monje. Por si fuera poco, se dice que solo una mujer puede moverla. Por eso las mujeres tienen prohibido tocarla. Así que, si quieres una aventura, dirígete a este sitio y serás testigo de esta hazaña que desafía a la gravedad. Volvemos a Estados Unidos. El vórtice de Oregon está situado en Sardine Creek, Oregon. Es una atracción turística que existe desde 1930. Los propietarios aseguran que se trata de alguna actividad paranormal, pero es bastante evidente que es el producto de una ingeniosa ilusión óptica. Cuenta la leyenda que incluso antes de que se construyera la atracción, los indígenas de la zona advirtieron que esta tierra estaba prohibida y los caballos se negaban a ir allí. Pero entonces unos mineros de oro construyeron una cabaña en 1904 y el edificio acabó deslizándose hasta quedar en un ángulo torcido. Imagínate esto. Estás en un lugar tranquilo, lejos de la contaminación lumínica de la ciudad, contemplando miles de millones de estrellas que ofrecen un espectáculo resplandeciente sobre ti. Pero si tienes la suerte de estar en Marfa, Texas, obtendrás algo extra. Unas misteriosas luces deciden unirse a la diversión brillando como un diamante y llevan haciéndolo más de 100 años. ¿Pero qué son estos orbes brillantes llamados luces de Marfa? Bueno, cada uno tiene sus propias teorías. Algunos creen que son solo las luces de los coches de la autopista cercana, pero eso no es divertido. Otros piensan que estas luces son en realidad seres sensibles que intentan transmitirnos a nosotros, simples mortales, un mensaje importante. Ahora estás al borde de un impresionante lago admirando la vista de un majestuoso volcán. De repente oyes un fuerte boom y las llamas se disparan por los aires como si fuera un espectáculo de fuegos artificiales. Pero no te preocupes, no se trata de una erupción. Son solo el lago y el volcán Ijen de Java haciendo de las suyas. Este ardiente espectáculo se debe a un fenómeno natural en el que los gases sulfúricos atraviesan las rocas y se inflaman al entrar en contacto con el aire exterior. El resultado, llamas que se elevan hasta 5 metros de altura ardiendo en un tono azul como las luces de neón más frías que jamás haya visto. Por si fuera poco, el azufre líquido que desciende por la montaña parece un río fundido de lava azul. Es aterrador y sobrecogedor en partes iguales. Un espectáculo que no olvidarás jamás. Hablando de cosas inolvidables, la estructura de Richat en Mauritania ha sido un llamativo enigma para los astronautas desde los albores del programa espacial de la NASA. Esta estructura circular de la corteza terrestre fue formada por una cúpula elevada que se erosionó con el tiempo y así reveló las capas de roca planas originales. A medida que se avanza desde el centro de la estructura hacia el exterior, se viaja atrás en el tiempo, ya que las capas de roca más antiguas van quedando al descubierto.
Este fenómeno geológico está formado por rocas sedimentarias e ígneas y mide 45 kilómetros de diámetro. Desde el espacio se pueden ver varias fallas en las que las capas de roca se han desplazado y se han separado. La estructura de Richat está situada en el corazón del desierto del Sahara. Muy bien, esta fue nuestra lista de 10 mejores lugares misteriosos. ¿Añadirías algún sitio más? Todas las ciudades del mundo necesitan héroes, y contar con superhéroes sería incluso mejor. Por supuesto, no todos los tienen, pero Seattle sí. Durante varios años, un superhéroe de la vida real llamado Phoenix Jones recorrió sus calles. No tenía superpoderes, pero sí un traje genial y habilidades de combate. También tenía un spray de pimienta y un aturdidor, y su traje era un chaleco metálico con fuertes placas cosidas. El verdadero nombre de aquel héroe era Benjamin John Francis Fodor. Era un tipo corriente, pero como suele ocurrir con los superhéroes, algo terrible ocurrió en su vida que lo obligó a ponerse su traje negro y dorado. Un día alguien rompió el cristal de su coche. Cuando Benjamin se acercó al lugar, su hijo cayó sobre los fragmentos y se hizo daño. Varias personas vieron que alguien había intentado robar el vehículo, pero nadie intervino. Sin embargo, lo que acabó de convencer a Benjamin de convertirse en superhéroe fue otro incidente. Él y su amigo estaban saliendo de un bar por la noche cuando se encontraron con unos tipos malos. Estos atacaron a su amigo y Benjamin llamó a la policía. Mientras los agentes iban de camino, Jones se puso un pasamontañas y repelió el ataque de los vándalos. Aquel día se dio cuenta de que nadie le había ayudado, a pesar de que había muchos testigos alrededor. Debido a eso, decidió convertirse en superhéroe para patrullar las calles y luchar contra los malos como ladrones de coches, atracadores y estafadores. Benjamin creó un traje con chaleco metálico y pinchos afilados para aumentar sus posibilidades de salir victorioso en las peleas. Además de un aturdidor y un spray de pimienta, llevaba esposas y un botiquín de primeros auxilios para cada patrulla. Así se convirtió en Phoenix Jones. Casi todas las noches peleaba contra ladrones y detenía peleas. Varias veces estuvo en grave peligro y se arriesgó a perder la vida, pero siguió limpiando el mal de las calles. Los rumores sobre este vengador se extendieron rápidamente por toda la ciudad. Phoenix Jones inspiró a mucha gente a convertirse en superhéroes, y pronto apareció en las calles la organización de Rain City, de la que Phoenix era el líder. El equipo existió desde 2011 hasta 2014 y entonces Phoenix Jones se enfrentó a un supervillano real que puso en peligro sus actividades de superhéroe. Ese era él mismo. Cuando las noticias sobre el superhéroe de Seattle aparecieron en los periódicos y en internet, un periodista decidió hacerle una gran entrevista para un podcast, así que pasó unos días con Phoenix. Con la idea de tratar de conocer mejor a Jones, el periodista empezó a preguntar a distintas personas sobre él y descubrió que era una figura bastante controvertida. Este empezó a sospechar que el superhéroe mentía, ya que Phoenix Jones decía una cosa y la gente afirmaba exactamente lo contrario. Pero no importaba. Los verdaderos problemas del superhéroe comenzaron cuando empezó a infringir la ley. Atacó a un tipo normal que no le había hecho daño a nadie. Y hay que tener en cuenta que Phoenix Jones era un luchador semiprofesional de artes marciales mixtas que podía derrotar fácilmente a su oponente. La gente que lo vio lo condenó porque el duelo había sido desigual. Entonces roció a un grupo de personas con gas pimienta y se justificó diciendo que estaba intentando detener una pelea. Pero la policía afirmó después que no se trataba de un enfrentamiento. Phoenix Jones cometió el principal error en 2020 cuando intentó vender algo ilegal a un agente de policía encubierto. Después de eso su actividad terminó y la gente dejó de verlo patrullando las calles. Los problemas con la ley acabaron con el héroe que llevaba adentro. Sin embargo, los superhéroes no solo existen en Estados Unidos, sino también en el Reino Unido. Te presentamos a Angle Grinderman. La gente vio varias veces a este tipo con un extraño traje cuando quitaba los cepos de los coches después de que se le hubiera prohibido aparcar ilegalmente. Por un lado, infringía la ley porque liberaba vehículos sancionados por los servicios oficiales de aparcamiento. Pero por el otro, se ganó el cariño de la gente corriente por sus actividades. Recorría las calles con una amoladora y cortaba las barras de hierro de las abrazaderas de los coches aparcados. Fue visto por primera vez en las calles de Londres en julio de 2002. Un lugareño iba conduciendo cuando observó un coche mal aparcado con las ruedas bloqueadas. Entonces, Angle Grinderman preguntó, ¿qué estás mirando? Después, empezó a quitar el cepo de la rueda del coche utilizando una amoladora. Los agentes de la policía de tráfico intentaron encontrar a este extraño superhéroe, pero no pudieron. Estuvo quitando cepos de autos por todo el Reino Unido y su identidad sigue siendo desconocida.
Hay superhéroes extraños e incluso divertidos. Hay muchos que incluso tienen problemas con la ley. Pero algunos tipos duros no persiguen la fama y se limitan a luchar contra los malos arriesgando sus vidas. Uno de ellos es Bromley Batman. Fue el guardián del sur de Londres durante unos 2 años. Salvó a la gente de ladrones y maleantes. Era un hombre grande, entrenado y barbudo de unos 30 años cuya identidad sigue siendo desconocida. No era hablador y hacía su trabajo de superhéroe en silencio. Sin embargo, un día, este dijo que odiaba su apodo. Prefería que lo llamaran The Shadow o La Sombra. El superhéroe salvó a varios habitantes de Londres de ataques y luego desapareció repentinamente. Un trabajador llamado Ken estaba agradecido a Bromley Batman por salvarle la vida. El tipo se encontró con varios ladrones que querían llevarse sus cosas, pero entonces, ante ellos apareció un tipo grande con un pañuelo negro, camiseta y pantalones militares. Derrotó fácilmente al bandido más grande y asustó a los demás. En otra ocasión, un chico y una chica paseaban por Cornualles cuando un hombre los atacó. Pero entonces apareció este Batman, retorció el brazo del atacante por la espalda y lo tiró al suelo. El superhéroe le indicó a la pareja que abandonaran aquel lugar lo antes posible. Un incidente similar ocurrió en Croydon cuando un matrimonio estaba celebrando su aniversario. 2 ladrones se les echaron encima y les exigieron que entregaran sus pertenencias. La pareja temió por su vida, pero entonces Bromley Batman apareció de la nada. Primero neutralizó a uno de los ladrones con un par de golpes. Sin embargo, el otro saltó sobre la espalda del superhéroe. Por suerte, Bromley Batman mantuvo la calma y tiró al atacante a la acera. En 2017, este sujeto salvó a una mujer de ser atacada por 2 ladrones. Harriet, de 31 años, caminaba por la calle cuando un coche se detuvo a su lado y 2 jóvenes se bajaron de él para intentar quitarle el bolso. La mujer se resistió y pidió ayuda, y Bromley Batman escuchó su llamada. Esposó al ladrón que llevaba el bolso y se ocupó del otro de una patada. Había alguien más en el vehículo. Al ver lo que el superhéroe les había hecho a sus amigos, el conductor pisó el acelerador y se alejó. Bromley Batman esposó al ladrón en el suelo y le devolvió el bolso a la mujer. Ese mismo año, otra señora volvía de un pub cuando se cruzó con un ladrón. Este no tuvo tiempo de arrebatarle el bolso porque la mujer comenzó a correr, por lo que decidió perseguirla. Ella gritó y corrió durante unos segundos y luego miró a su alrededor y se fijó en un hombre vestido todo de negro. Ya había neutralizado al bandido y corría tras ella para decirle que todo estaba bien. Ella dijo después que su voz había sido amistosa. La mujer le preguntó su nombre y él se hizo llamar Guardián. Ella le preguntó si ese era su verdadero nombre. El superhéroe respondió riendo y salió corriendo. Por desgracia, después de 2017 la gente dejó de ver a este tipo duro. Quizás se cansó de sus actividades de superhéroe o se fue a otra ciudad, o se cruzó con alguien muy peligroso y pagó por ello. En cualquier caso, su ejemplo inspiró a mucha gente y demostró que cualquiera podía convertirse en superhéroe. Las personas disfrazadas de superhéroes son un fenómeno común en muchos países. Se pueden encontrar ciudadanos que han decidido limpiar la delincuencia de las calles y ponerse trajes en Canadá, Australia, Argentina, Francia, Japón y muchos otros lugares. Básicamente, estas personas patrullan las calles e informan a la policía si ven algo sospechoso. Inspiran a las personas a ayudarse mutuamente, pero no intentes seguir su ejemplo. Ponerse un traje y vagar de noche en busca de aventuras es una idea muy peligrosa y realmente mala. Vamos a jugar a las adivinanzas. Voy a nombrar los lugares que tienes en tu lista de sitios que visitar antes de morir. Machu Picchu, el Coliseo, Petra, el Taj Mahal. ¿Acerté al menos uno? Tengo que confesar que los estaba quitando de la lista de las nuevas 7 maravillas del mundo. Terminaron de confeccionarla oficialmente en 2007 tras una votación mundial. ¿Y qué pasó con la antigua lista? Bueno, se hizo en el siglo II a.C. y actualmente solo queda un monumento en pie de ella: las pirámides de Giza. Prepara las maletas, nos vamos a Perú, el hogar del poderoso Machu Picchu. Cuando fue descubierto en 1911, su explorador pensó que había logrado encontrar la ciudad perdida de los incas. Varias décadas después, resultó que no era la misma. Además, allí aún vivían 3 familias de campesinos, por lo que no se la podía llamar realmente perdida y olvidada. No es de extrañar que a la gente le guste tanto el lugar. Las piedras que componen las construcciones están cortadas con tanta precisión y se asientan tan juntas que ni siquiera se puede introducir una tarjeta de crédito entre ellas. Esto ha salvado a la ciudad de algunos terremotos graves que son frecuentes allí.
Los edificios bailan entre las sacudidas y vuelven a su sitio. Y por la forma en que está dispuesta, se puede ver la salida o la puesta del sol exactamente detrás de los picos relevantes en los días importantes para los incas. Más de la mitad de toda la construcción en Machu Picchu se hizo bajo tierra, por lo que ni siquiera se puede ver. Lo mejor es que aún quedan cosas por descubrir si quieres grabar tu nombre en la historia. Nuestra siguiente parada es la península de Yucatán, en México. El poderoso Chichén Itzá se asienta aquí desde hace más de 1500 años. La estructura tiene exactamente 365 escalones. Puedes contarlos cuando vayas la próxima vez si no confías en mí. Los mayas, que lo construyeron todo, se dedicaban a la astronomía, así que no es de extrañar que hicieran tantos escalones como días tiene el año. Además, si pasas por aquí durante el equinoccio de primavera o de otoño, verás que las sombras que proyecta el sol poniente hacen que parezca que hay una serpiente bajando las escaleras. La serpiente emplumada era una de las principales deidades del antiguo México. Chichén Itzá fue un bullicioso centro urbano. Tuvo sus altibajos y cuando llegaron los españoles en el siglo XVI, estaba prácticamente abandonado. Las primeras fotos que tenemos del lugar son de finales del siglo XIX. Parece que la pirámide adosada tenía mucha más vegetación en 1892. La única fuente de agua dulce en este clima seco son los cenotes o sumideros llenos de agua. Hay 4 cenotes visibles y es muy probable que la pirámide del templo se encuentre sobre uno más. Los arqueólogos están buscando túneles para entrar en él. Para ver nuestra próxima maravilla, debes estar dispuesto a compartirla con otras 15,000 personas, porque ese es el número de turistas que visitan cada día la estatua del Cristo Redentor. Esta se alza sobre el Cerro del Corcovado y pesa unas 635 toneladas. Debió de ser difícil subirla hasta allí. En realidad llegó por partes. Un escultor francés, Paul Landowski, hizo varias piezas de la futura escultura en arcilla. La cabeza y las manos se hicieron a tamaño natural, y el cuerpo se agrandaría sobre la marcha. Las partes de la estatua se cortaron en cubos, se moldearon en hormigón y se unieron. Los trabajadores preparaban el cemento in situ y trasladaban todas las herramientas por un pequeño ferrocarril de ruedas dentadas que los turistas utilizaban para subir a la colina. La estatua es la mejor prueba de que un rayo puede caer más de una vez en el mismo lugar. Probablemente por su posición en lo alto del cerro, sus dedos, cabeza y cejas han resultado dañados por las tormentas. Es hora de seguir. Esta vez nos vamos a Agra, India. Sí, para ver el Taj Mahal. Esa hermosa construcción rosa. Espera, ¿no fue siempre blanca? Bueno, el Taj Mahal cambia de color según la hora que sea. Al amanecer parece rosa pálido o gris nacarado. Al mediodía blanco cristalino. Y al atardecer, naranja bronceado. En este momento del día incluso puede parecer azul translúcido. Y no es la única ilusión óptica del lugar. Cuando uno se acerca a la puerta principal, el edificio parece gigantesco. Pero cuanto más se acerca, más pequeño parece. Los minaretes o torres de ambos lados parecen perfectamente rectos, pero en realidad están inclinados hacia afuera. Se hace por equilibrio estético y también para evitar que las torres caigan sobre el edificio principal en caso de terremoto. Para ser una construcción terminada en el siglo XVII, el Taj Mahal luce como nuevo. Eso se debe a que recibe regularmente un día de spa. Le aplican una adecuada capa de barro facial, que es una receta tradicional para mantener el resplandor. Tengo hambre de tanto viajar. ¿Qué tal si vamos a Italia a comer pasta? Oye, es broma. La verdadera razón para hacerlo sería ver el Coliseo, por supuesto. Su nombre original era Anfiteatro Flavio, porque fue construido por la dinastía Flavia. El nuevo nombre se debe probablemente a la colosal estatua de bronce del emperador Nerón que había junto al edificio. El modelo de esta fue el Coloso de Rodas. En sus casi 2000 años de existencia, el Coliseo ha sufrido al menos 3 grandes incendios y 4 terremotos. Fue dañado, reparado y reconstruido muchas veces. La impresionante construcción llegó a albergar hasta 80,000 espectadores. Y lo que veían no era necesariamente tan cruel como Hollywood nos ha hecho creer. La mayoría de los combates de gladiadores se desarrollaban bajo reglas estrictas. A veces el público se aburría con el espectáculo y los participantes se retiraban del lugar.
Una vez que el Coliseo dejó de servir como arena, se utilizó como cementerio, lugar de culto, vivienda, talleres para artesanos y comerciantes, sede de una orden religiosa y castillo fortificado. Ahora está abierto al público e incluso puedes visitar su laberinto subterráneo. ¿Estás preparado para la siguiente maravilla? Es la ciudad perdida de Petra, o mejor dicho, la ciudad redescubierta, que una vez fue súper rica y vibrante, luego fue abandonada y encontrada de nuevo en 1812. Toda la ciudad es de arenisca y aunque está en el desierto, ha sufrido lluvias torrenciales. A pesar de ello, ha perdurado 2000 años gracias a unos trabajadores hábiles, muy hábiles. Un escáner láser moderno demostró que se adentraron en la montaña a pasos agigantados para comprobar la calidad de la roca y esculpir los edificios sin arriesgar sus vidas. ¿Y cómo sobrevivió la gente aquí en el desierto y sin agua? Los nabateos que vivieron en la zona desarrollaron todo un complicado sistema de conductos, presas y cisternas para asegurarse de tener suficiente líquido vital para todo el año. En caso de que estés en tu modo Indiana Jones, todavía hay mucho por descubrir en Petra. Los arqueólogos creen que a estas alturas solo conocemos el 15% de la ciudad y el resto sigue oculto bajo tierra. Terminemos nuestro recorrido con la obra humana más grande del mundo. Sí, me refiero a la Gran Muralla China. Se extiende a lo largo de más de 20.921 kilómetros desde el mar de Bohai en el este hasta el desierto de Gobi en el oeste. Pero no te fíes del mito popular. En realidad no verás la muralla desde la luna. Tomó más de 2000 años terminarla y una buena cantidad de materiales de construcción, sobre todo ladrillos y bloques de piedra tallada. ¿Alguna vez has escrito tu nombre en un árbol o peor aún en algún lugar famoso? No te preocupes, no se lo diré a nadie. Además, la gente que construyó la muralla hizo lo mismo. Algunos de los ladrillos, que son en su mayoría de la dinastía Ming, tienen algunos datos como el lugar de producción, el nombre del fabricante y los funcionarios responsables. Era una forma de control de calidad. Si algo le ocurría a alguno de los ladrillos, sería fácil averiguar a quién culpar de ello. ¿Puedes decirme qué tienen en común este simpático koala y tú? A los dos les gusta relajarse y botanear algo constantemente. Y también tienen huellas dactilares parecidas. Ok, no es ninguna sorpresa que los monos las tengan porque estamos emparentados, pero ¿los koalas? Resulta que, aunque se desarrollaron en el otro lado de la evolución con respecto a los humanos, obtuvieron rasgos similares a los nuestros. Incluso utilizamos un poco las huellas dactilares para los mismos fines. Las necesitamos para agarrar, sujetar y manipular cosas, y tener una percepción más precisa de las texturas y formas que nos rodean. Así que sí, también sirven para agarrar un mando de Xbox y ganar esa partida. Para los koalas, que son súper quisquillosos con la comida, el mando se sustituye por hojas de eucalipto por las que se mueven para encontrar las más finas. Obtuviste tus huellas dactilares cuando aún estabas creciendo en el útero. Están formadas por crestas, cada una de las cuales tiene poros que están conectados a las glándulas sudoríparas que hay bajo tu piel. Por eso dejas tus huellas dactilares impresas cuando tocas vasos, mesas y todo tipo de superficies. Todo tiene que ver con el sudor. Las crestas forman patrones que parecen espirales, arcos y bucles. Estos son incluso más únicos que tu ADN. Hay una posibilidad entre 64.000 millones de que tu huella dactilar sea exactamente igual a la de otra persona. Ni siquiera los gemelos idénticos tienen el mismo patrón. Ese diseño único permanece contigo toda tu vida. Si se te dañan las huellas dactilares por cualquier razón o sufres alguna enfermedad cutánea que las altere, te volverán a salir en un mes. Con la edad, la piel de los dedos pierde parte de su elasticidad y las crestas se hacen más gruesas. Aún así, las huellas dactilares no cambian, pero resulta más difícil escanearlas o tomar muestras de ellas. Hacer determinados trabajos puede afectar al dibujo de tus huellas dactilares. Si trabajas en la construcción, sobre todo como albañil, o tienes que lavar los platos a mano, es posible que pierdas algunos detalles de tu bello patrón natural. Las personas que trabajan con ciertos productos químicos también corren el mismo riesgo. Pero no te preocupes, en cuanto dejes de realizar esas actividades, recuperarás tus huellas dactilares. Así que son únicas y nunca cambian. Es como si hubieran sido hechas para probar tu identidad, ¿no? Parece que los antiguos babilonios fueron los primeros en apreciar estas propiedades de las huellas dactilares. Las prensaban en arcilla para registrar transacciones comerciales. A partir del siglo XIX comenzaron a ser utilizadas para identificar a delincuentes.
En 1902, las huellas dactilares se utilizaron por primera vez como prueba en un tribunal de Inglaterra. Un año después, la idea se trasladó a Nueva York. Ahora, diferentes tipos de escáneres de huellas dactilares vienen con muchos artilugios para asegurarse de que se trata de la persona adecuada. Puedes desbloquear tu teléfono, tableta, laptop, memoria USB y cerradura inteligente con un solo toque. Esta tecnología en sí es extremadamente precisa, pero depende de muchos factores. Si el escaneado sale mal porque los dedos están mojados, grasientos, demasiado secos o lesionados, no se puede esperar obtener el resultado correcto. La calidad del escáner también desempeña un papel en esto. Es como con la cámara de un teléfono. Necesitas un sensor y un hardware realmente buenos para obtener tomas de alta calidad. A nivel de usuario, parece que la tecnología de identificación por huella dactilar es impecable. Si guardas la huella de un dedo en el sistema de tu teléfono, no podrás desbloquearlo con otro. A un nivel más profesional, se producen errores. A veces, el sistema no puede identificar un dedo registrado o identifica por error uno que no está en los registros. Es bastante complicado engañar a uno de esos escáneres inteligentes e introducirle una huella dactilar falsa, pero es factible. Poco después de que Touch ID de iPhone fuera lanzado, los investigadores tomaron fotos de huellas dactilares sobre una superficie de cristal e hicieron moldes para engañar al escáner. Esto funcionó, pero el progreso no se detiene. Ahora, los smartphones tienen escáneres de huellas dactilares ultrasónicos y estos son más seguros. Así que, en teoría, si por alguna razón decidieras recrear tus huellas dactilares, una forma posible sería hacer un molde. Podrías usar plastilina o la misma gelatina de la que están hechos los ositos de goma. Tiene una conductividad similar a la de tu piel. Otra solución sencilla es poner la yema del dedo sobre un trozo de cinta adhesiva y utilizar la figura obtenida para engañar a un escáner. Eso o tomar una foto de una huella dactilar sobre una superficie de cristal, luego llevarla a una impresora 3D, calibrarla e imprimirla. También existe un método más elaborado que los delincuentes podrían utilizar teóricamente para robar la identidad de alguien o desbloquear un gadget. Si alguna vez dejas tus huellas dactilares en algún sitio, no puedes estar seguro al 100% de que estén a salvo en una base de datos. Incluso puedes encontrar algunas huellas escaneadas disponibles en Internet. El siguiente paso sería convertir la imagen en un modelo 3D e imprimirlo en una impresora 3D. Investigadores intentaron hacerlo, pero el polímero que utilizaban esas máquinas era demasiado duro, por lo que los escáneres no lo reconocían como un dedo humano. Encontraron otra solución e imprimieron un molde para fabricar un dedo prostésico con el material adecuado. Supongo que todos podemos alegrarnos de que parezca mucho trabajo. Así, no muchos delincuentes llegarán tan lejos. A veces incluso una foto es suficiente para recrear el patrón de la huella dactilar de alguien. El Instituto Nacional de Informática de Japón hizo una prueba y descubrió que hacer el signo de la paz en las fotos puede llevar a la filtración de tus datos personales. Si tus huellas están enfocadas y la iluminación es buena, el patrón puede leerse y copiarse, aunque el fotógrafo esté a 2 metros de ti. Entonces, si alguien consigue acceder a tus huellas dactilares, ¿cómo podría utilizarlas en tu contra? Pues bien, el problema aquí es que puedes cambiar una contraseña o incluso comprarte un aparato nuevo, pero una huella dactilar es algo que se queda contigo para siempre y no se puede cambiar. Así que los delincuentes obtienen acceso permanente a tu identidad de esta forma. Podrían usarla para desbloquear tus aparatos, realizar operaciones bancarias en línea y acceder a tu billetera digital, correo electrónico, datos médicos y otra información confidencial. Podrían comprar en línea en tu nombre o acceder al edificio donde trabajas. La buena noticia es que es muy difícil armar ese rompecabezas malvado. Lo más probable es que los delincuentes necesitaran algo más que una foto o un molde de tus huellas dactilares para utilizarlas contra ti. Pero si aún sabiendo todo esto sigues pensando que vale la pena mostrar tu huella dactilar a todo el mundo, puedes encargar joyas a medida con ella. Estos diseños son cada vez más populares. Tiene sentido. Puede estar seguro de que su colgante será único, o al menos uno entre 64.000 millones. En caso de que tengas dudas sobre la seguridad de la identificación por huella dactilar, puede que prefieras una alternativa a ella, el microbioma. Es el material genético de todas las bacterias y otros microorganismos que viven en tu interior. Parece que el microbioma permanece invariable durante mucho tiempo, y por él se puede identificar a las personas entre poblaciones de cientos de humanos. Bueno, robar esa identificación seguro que no sería fácil. Tu lengua también tiene un patrón único de pequeñas protuberancias y crestas.
Este apenas cambia con el tiempo porque la lengua se encuentra a salvo dentro de la boca. Tus labios también tienen una huella única de elevaciones y depresiones. Sería muy romántico desbloquear un teléfono con un beso, ¿verdad? O identificar así a los delincuentes. El único problema es que rara vez se besan en las escenas del crimen. También están las huellas de tus pies. Estas obtienen su patrón único cuando aún eres un feto. Incluso hubo un caso en el que un ladrón fue identificado por una marca que dejó en el suelo. Entró en una panadería en Escocia en donde había harina por todas partes. El jurado condenó al sospechoso en apenas 15 minutos. Probablemente nunca pensaste que fuera tan especial, pero tu oreja también podría competir en la carrera de las partes del cuerpo más singulares. ¿Sientes todas esas curvas y crestas en su borde? Nadie más en el mundo tiene un conjunto exactamente idéntico. Desbloquear tu teléfono con un escáner de oreja parece lógico. Veamos si sucede en el futuro.